Mis padres, los dos, vienen de familias de mucho esfuerzo. Soy emprendedor y mi locura radica en mi inquietud. Soy muy independiente, soy muy autodidacta. Siempre creí mucho en mis locuras y las logré prácticamente todas. Yo me proponía metas siempre realistas y logrables, porque de repente hay sueños, pero uno no está de repente listo para los sueños. Yo nunca he trabajado como empleado en mi vida. Teníamos Las Condes, Chicureo y el Club de Polo. Teníamos 6 franquicias. Éramos 9 gimnasios en ese momento. Okay. Y ahí entramos en pandemia. ¡Ah, no! Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Luchito del Viento. Hoy día vamos a hablar con Felipe un montón de interesantísimos temas, porque Felipe realmente es una persona digna de admirar. Pero más que presentarlo yo, Felipe, por favor, cuéntale a la audiencia, para la gente que no te conoce, ¿quién es Felipe y a qué se dedica? Primero, soy padre de 2 maravillosos hijos, esposo de una maravillosa señora, y eso es lo que a mis casi 50 años me define. Eso es lo que soy hoy. ¿Qué fui? Varias cosas. No podéis tener 50 años. No podéis tener 50 años para decir de 20. Pero, mira, tengo No le sirvo, gozo de buena genética. Gozo de buena genética, porque bueno, ya vamos a hablar como harto. Ya. No hago tanto deporte, Mira pero tú. hice demasiadas horas de deporte de alto rendimiento en mi juventud, que yo creo que también influye De más, po. genéticamente como uno está ahora. Tengo 48, ya digo Ya. que voy a para los 50 porque ya estamos en la mitad de la vida, pero soy padre, soy esposo, soy empresario, fui deportista de alto rendimiento, con récords de Chile en salto alto, en atletismo, hace 25 años. Viví muchas experiencias muy lindas en el deporte. El deporte me llevó a Estados Unidos, estudié en Estados Unidos, competí por la universidad en Estados Unidos durante 5 años. Luego seguí como atleta, pero me recibí de especialista en nutrición deportiva. Volví a Chile a ejercerla, tuve una consulta de nutrición, tuve una fábrica de suplementos deportivos, ¡Wow! la vendí, me aburrí un poco de la consulta nutricional, era como hablar todo el día lo mismo, muchas cosas de ese tipo. Atendía ya deportistas de élite en Chile. Sí, atendía a deportistas de élite, atendía a Marcelo Río, Marcelo Sala, Nicole Perrot en golf, varios deportistas La elite, de la alto elite. rendimiento, sí. Qué cool. Participé, como fui uno de los pioneros, se podría decir, en trabajar con suplementación deportiva, alimentación y coordinando el entrenamiento de las personas con sus preparadores físicos. O sea, era una cosa bastante holística dentro de los deportistas, que era algo nuevo en Chile. Logré entrar a televisión. Me llamaron de Canal 13, inicialmente estuve en matinales, la típica cuestión de las temporadas que tenéis que hablar de la alimentación saludable, y estuve ahí con La Mañana del 13, con la Solo Neto, con Carlos von Mühlenbrock y la Cita Janet Monlocos. Perfecto. Tuvimos matinales y también participé en la televisión en un reality que lo hicimos en conjunto con la Universidad Católica, con la Clínica de Obesidad de la Católica, que se llamaba Cuestión de Peso, que es algo que es súper Sí me famoso acuerdo, en Cuestión de Argentina. Peso. Sí, yo era uno de los panelistas, era el coach deportivo. Pero eso fue acá en Chile, fue en Cuestión Chile, de Peso. fue en Chile. Ya. Duró ya. 3 temporadas, Qué súper entretenido. Oye, largo, igual, 3 temporadas. Sí, ¿Le fue bien? sí, le Yo fue me súper acuerdo bien. perfecto de Cuestión de Peso. Que ahí está, sí, pues Jennifer Warner era la conductora. Saludos a ella. Y bueno, nada, ese fue el mundo televisivo de mi historia. Luego empecé a emprender en centros de entrenamiento deportivo, un poco más de alto rendimiento, entrené rugbyistas, futbolistas, hockeyistas, y nació Speedworks, que fui fundador de eso. Llegué un poco antes del CrossFit, así que también fui un poco fundador del entrenamiento ¿Qué era funcional en Speedworks? Chile. Centros de entrenamiento, pero tú con tu propio cuerpo, no con pesas, o sea, correr, saltar, agilidad, Pareció al CrossFit. peso corporal, sí, pero Vale. un poquito más suave, más soft. CrossFit era un poquito más duro, más de pesa y competencia. Perfecto. Esto era más piola, era muy entretenido. Alcancé a tener 4 centros y esa empresa la vendí también en el 2012. Y luego busqué y me sentía que tenía que, y quería, dentro de mi propósito, impactar más gente, no solamente la gente del alto rendimiento, que era donde yo venía, sino que impactar más gente con mis conocimientos de entrenamiento, empresariales, nutricionales, de bienestar, y un poco dejar eso en Chile, el legado. Empecé a pensar en el legado yo muy joven. ¿Qué quería hacer? Mi propósito lo empecé a pensar siempre muy joven, muy ordenado, muy organizado.
Y ahora tengo gimnasios, gimnasios, pero ahora transformé solo de tener gimnasios a un holding de 7 empresas que se llama Grupo Wellness y son distintas verticales y formas de impactar a la comunidad con bienestar, con deporte, con salud y actividad física. Así que la verdad es que ha sido un camino súper lindo, una historia y un viaje de muchos fracasos que me han servido para tener algunas victorias, igual que el deporte de alto rendimiento, que la mayoría son fracasos, y uno gana menos de lo que pierde. Así que es un poco quién soy hoy día, pero fundamentalmente padre, familia y marido de mi mujer, que es lo más importante en mi vida. No, tremendo, Felipe. O sea, a medida que vaya hablando me dan ganas de interrumpirte y decirte, oye, Dale. pero ¿cómo me pasó esto? Oye, pero ¿cómo me...? Voy muy Dije, rápido, espérate un poquito. Claro, pero la embarró que hay hecho hartas cosas en tu vida y impresionante los aprendizajes que podemos sacar el día de hoy. Así que vamos a empezar a preguntarte. Y para ir ordenado, porque es tanto que nos podemos abrumar, así que vamos a ir ordenado. Quiero preguntarte de tus inicios, de cómo eres tú cuando chico, de cómo era tu familia, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntame un poquito más de ti. Sí, yo soy un afortunado de la vida porque nací en una casa de médicos, mi papá médico, mi mamá enfermera, súper estructurados. Mis padres, los dos, vienen de familias de mucho esfuerzo, de poblaciones, y los dos surgieron, sacaron la mugre. No me lo imaginaba, yo pensé que veníais de cuna de oro, como se dice. Yo sí, Tú sí. mis papás no. Entonces nos inculcaron siempre, desde chico, gánatela, pélatela y con esfuerzo, pero ellos sí nos dieron muy lindas herramientas y plataformas para nosotros poder aprovecharlas y desarrollarlas. Ya, pero tus abuelos paterno y materno no nacieron en cuna. No, lejos. pobres, pobres, sí. El lado de mi mamá un poquito más acomodado, pero mi bisabuelo, tatarabuelo, pero de ahí para adelante no tanto. Se dedicaron más a la religión. Mi nona, que tiene 99 años, ¿Vive? saludos a ella, vive. No, qué lindo. Es testigo de Jehová, tiene su campito en Melipilla, todavía anda en bicicleta y toca piano. Es maravillosa. Anda en bicicleta. Te lo juro por Dios. Buena genética. 99 años, de ahí vengo un poco. Se pasó, claro. De hecho, mis padres y mi hermana son de 1,65 m la más alta, pues yo mido 1,85 m. Mis ancestros por el lado alemán, que es no alemán, realmente alemán. Del lado de mi mamá. Entre comillas. Pero son súper altos. Mi bisabuelo murió en Punta Arenas midiendo 1,90 m y tanto. O sea, tremendo pescado. Alto, Entonces, claro, genética hay. Y mi papá, no, mi papá totalmente esfuerzo, el lado de mi padre pobre, mis abuelos, digamos, y de ahí para atrás. Y no, mi papá fue el único médico de la familia, de 5 hermanos. Claro, médico, o sea, no es menor. Y profesional, de hecho. ¿El único profesional? Sí, el único profesional. O sea, se sacó la cresta y media. Sacó la cresta y media, sí. Y la hizo, pues, y la hizo muy bien. Entonces, yo nací jamás en cuna de oro, pero es como para entender el concepto. Pero muy bien, claro, muy bien, tranquilo. y con plataformas y sin sabores que pasa mucha gente y sufre mucha gente, la mayoría de la gente quizás en Chile, en su inicio. Así que la verdad es que soy un tremendo afortunado desde ese punto de vista. Estudié en colegio. ¿Qué colegio estudiaste? En colegio inglés, San Gabriel. Okay. Aprendí inglés. Eso es otra herramienta tremendamente potente, de la cual sí le saqué el provecho porque terminé estudiando en Estados Unidos. Claro. No por el inglés, pero por el atletismo. A nivel deportivo, mis papás me apoyaron siempre. Eso es básico. Cuando uno tiene un entorno que te apoya para lo que tú quieres hacer y tus sueños, la verdad es que no hay cómo no lograrlo. Yo tuve ese apoyo. Tuve ese soporte y nada, o sea, fue una infancia muy entretenida, muy feliz, pero yo siempre fui el distinto en mi familia. Siempre fui el distinto. ¿Cuántos hermanos tenés? 2 hermanas, menores que yo. Son 3 en total. Somos 3 en total, yo soy el único hombre, 2 hermanas. Sí, una ingeniera como comercial y la otra es doctora. Y yo fui el atleta. El deportista. El deportista, el que se fue a estudiar a Estados Unidos, el emprendedor, nada que ver, porque no tenía de dónde sacarlo esto. Pero yo fui emprendedor, soy emprendedor y mi locura radica en mi inquietud. Soy muy independiente, soy muy autodidacta y creo, y siempre, y el deporte me lo potenció, siempre creí mucho en mis locuras y las logré prácticamente todas. Imagínate. Las que no logré, por A, B o C razón. Y siempre yo conocía mis límites. Entonces yo me proponía metas siempre realistas y logrables. Porque de repente hay sueños, pero uno no está de repente listo para los sueños, para lograrlas todas. Eso no existe, no podéis ganarlas todas. Entonces, siempre desde chico, por alguna razón, fui súper mesurado en poner mis metas, como deportista, digamos, estamos hablando. Y como estudiante era bueno, salí con promedio 6,
me fue súper bien en la universidad, alcancé a la prueba de aptitud académica en esos tiempos. Se nos cayó el carnet. La PAES, no, se llamaba prueba de aptitud académica antes. Sí, después PSU, después PAES. Sí, pues, me fue bien, entré aquí en la Chile y después me fui a Estados Unidos y bueno, en Estados Unidos como estudiante también me fue súper bien porque me encantaba lo que estudiaba, que era ciencias del deporte y salud. Entonces siempre la verdad es que me puse metas realistas y al ponerme metas realistas y al haber aprovechado muy bien las herramientas que me dieron mis padres y etcétera, sumado a mi personalidad loca y emprendedora, la verdad es que al estar con metas realistas creo que es un poco más llevadero el viaje, porque si no las desilusiones de repente pueden ser muy altas, muy grandes. Pueden ser bastante dura la frustración y ahí tienes que controlar la Sí. frustración. Mi gran desilusión de la vida fue no poder lograr haber ido a un juego olímpico. Estuve súper cerca el año 2000 en Sydney y una lesión no me dejó. En el tobillo izquierdo. Ligamento. Me quebré el tobillo 6 meses antes, estaba muy cerca de la marca. Qué mal. Y el 2004, preparando los Juegos Olímpicos de Atenas, el mismo tobillo, tendón de Aquiles, y no quiso también, a meses antes de las clasificaciones y tal. Algo no quería. Algo energético pasa ahí. Algo no quería. Sí. Tobillo izquierdo, las 2 veces, 4 años de diferencia. Casualidad. No es casualidad y después yo descubrí que fue eso. No, pero cuéntame al tiro, ¿qué fue, po? Yo soy súper de energía, súper del destino. ¿Ya? Creo en el destino. Creo que las cosas tienen un orden. En el caos del universo tienen un orden lógico si uno busca y fluye con las energías correctas en la vida. Tú empezaste a buscar respuestas de por qué no. O sea, No las busqué, me pegó en la cara. mira tú. Si yo hubiera ido a los Juegos Olímpicos, o hubiera clasificado, o no me hubiera pasado lo del tendón de Aquiles en España el año 2004, yo no conozco a mi señora. Mira tú. Esa historia es súper chora. Para otro podcast quizás, para no entrar en esa, pero porque es más personal de la vida, el de la vida personal. Pero yo no me lesiono y no hubiera conocido. No mi tendría vida, que- mi vida sí, sería otra. Sería otra. Mi vida sería otra. Otro destino totalmente. Y como partí, ¿quién soy? Soy padre y marido, porque eso es lo que me sostiene en la vida. Doy gracias a Dios no haber ido a los Juegos Olímpicos. Imagínate tú. Imagínate, porque me encanta que partáis diciendo antes de cualquier cosa, porque tenéis tremendo récord nacional de salto alto, deportista de alto rendimiento, etcétera. Y lo primero que dices, soy padre, familia y con una esposa maravillosa. Así que espectacular. Por lejos. Yo quería preguntarte, ¿cómo te acercaste al deporte y por qué? ¿Por decisión propia? ¿Te empezó a llamar la atención de chico? ¿Alguien te inculcó el deporte? No, nadie me inculcó el deporte, pero siempre fui muy competitivo desde chico. ¿Naciste con eso? ¿Tu hermana no Sí. son así? Oye, no. Ya. No, para nada. Ok. Y, oye, yo desde, no sé, uso razón, desde los 5 años, yo vivía en un pasaje chiquitito en La Reina, ¿Ya? la primera o segunda casa que tuvimos con mis papás. Y yo salía a correr con el cronómetro, los primeros cronómetros de la historia, con reloj, y había, no sé, el pasaje tenía como 40 o 35 metros de la reja hasta el fondo, ¿Ya? y me cronometraba. Para ganarte a ti mismo. Sí, pues, y tiempo, ya, y descansaba, y otro pique, y otro pique. Imagínate. Corría todo el día, velocidad, cuando chico. Y bueno, después en los típicos clases de educación física en el colegio, Primero en todo. no, Ah, ¿no? era Mira. chiquitito, yo me pegué las tiradas al segundo medio, ¿eh? Ya, Primero, ya. segundo medio recién, yo era de los más bajitos del curso. Mira. Y corría nomás, pues, pero un día, lo típico, ya, vamos a hacer salto largo, vamos a hacer salto alto, vamos a hacer lanzamiento, vamos a hacer de todo. Y cuando toca el salto alto y el salto largo, ahí la reventé. Saltaba más que el resto y el resto eran tremendos guaylones, yo era chiquitito Y los ganaba y igual. les ganaba igual, sí, y les ganaba igual. Y el salto alto me lo descubrió mi profesor, Antonio Seguel se llamaba, del Colegio San Gabriel, que yo estaba en un colegio británico y los colegios británicos juegan rugby, juegan fútbol, los hombres, y las mujeres hockey y vóley. Y eso era, y un poquito de atletismo con suerte al final del año. Entonces era un colegio súper del rugby y del fútbol para los hombres. Pero yo salí saltarín, pues, no había ni calchoneta de salto alto. Era una pista, era una cancha de pasto donde yo saltaba y entrenaba. Y sin pesas, se olvida de que había gimnasio en esa época. Estamos hablando del año 80, pues, 80 y tanto, claro. al final de los 80 y tantos, principios del 90. Y bueno, y este gallo Antonio Seguel, profesor, que en paz descanse, me descubrió en el salto alto y me dijo, tú deberías ser saltador. Y me entrenó como atleta, era el único atleta del colegio. Y él te agarró y te Y empezó este me a agarró y entrenar me como entrenó. Y te dio duro. Me sacó. Como si Te sacó el jugo. O sea, batí todos los récords de Chile en todas las categorías de todas las edades, desde los 12 años hasta los 18. Me estáis lisiando. Pero todas las edades, de todas las categorías, Todas. de todo.
Todas. ¿Tenéis todos los récords de todas las categorías de todo Ya no, me los han batido. Ah. Me los han ido batiendo de abajo para arriba. Ya. Pero los tuve todos. Los tuviste todos en un minuto. Del campeonato interescolar, que hoy día se llama Soprole, antes se llamaba el Atlético Santiago. Ya. Sí. Desde ahí para arriba. De ahí para arriba. Entonces, como que fue todo medio circunstancial, pero yo siempre mi locura, porque si a los 5 años estáis tratando de cronometrarte un pique de 30 metros ¿Qué onda? y Claro. esperáis 2 minutos, camináis y le dais de nuevo, y estáis toda la tarde corriendo, aparte que termináis cansados. Claro. De ahí nace un poco esta locura de superación. De superación, de metas, bueno, ahí nació todo, pero lo tenía de fábrica. ¿De dónde? No sé, pero lo tenía de fábrica. Naciste con esa Nací con esa inquietud. inquietud Con del esa deporte. inquietud de superación. Oye, ¿y en qué momento empiezas a entrar en los negocios? Porque te fuiste a Estados Unidos, estudiaste esquina y hasta ahí no hacemos negocios. ¿En qué momento dijiste, superaste todos los récords, fuiste a los Panamericanos, ganaste todos los récords? ¿Y en qué momento empezaste a hacer negocio? Mi primer negocio, se van a acordar mis papás de esto, mi hermana. Mi primer negocio fue como a los 10, 11 años. Ah, chiquitito. McPhillips. No era McDonald's, era McPhillips. Ah, pues te llamáis Felipe. No te puedo Me creer. metía en la cocina ¿Ya? de mis viejos cuando trabajaban. No te puedo Le creer. sacaba el pan, el queso, el jamón, me ponía a hacer sándwich y salía a venderlo. No weón. te creo. En el pasaje. El a la negocio más calle. rentable de la vida. Todo Sí, margen. cero inversión, 100% margen. Güey. Fue el mejor negocio que tuve en mi vida. Todos hicimos ese tipo de negocio. También hacía ese tipo de negocio. McPhillips. Bueno, siempre era el que... Ah, no pero sé, a los 10 años ya estáis vendiendo cuestiones. y tocando música y organizaba conciertos en el ¿Tocáis pasaje. música? Sí, toco guitarra, me No, gusta cantar. güey. Ahora toco con mi hija, súper choro, guitarra eléctrica, cantaba, tuve mi banda en el colegio, la típica. Po. Siempre inventando cuestiones para hacer. Ser impresionante. Presidente de curso, 4 años seguidos. Me gustaba liderar, me gustaba hacer cosas distintas. Motivadísimo, Entonces, po. como que la cuestión, el bichito del negocio y hacer cosas nace ahí, de chico. También lo traía de alguna forma. Naciste, claro. Lo traía y la estrella la traía ahí. Pero el primer negocio, es que de hecho yo nunca he trabajado como empleado en mi vida. No, a mí me pasa lo mismo. Tampoco nunca he trabajado en mi Terminé vida. la universidad en Estados Unidos, que tenía una beca de estudiante, no podía trabajar tampoco, no me dejaban, tenía que competir por la universidad, entonces como que cuidaba muy bien eso. Y cuando volví a Chile puse mi consulta de nutrición. Pues, entonces De una. inventé una empresa de nutrición y contrataba nutricionistas. Entonces, lo primero fue la consulta. Ese fue el primer emprendimiento. Después del McPhillips. Sí, la verdad es que sí, fue la consulta nutricional y después ponía yo nutricionistas en los gimnasios, contratándolo y después compré, bueno, sí, de ahí para adelante toda la historia que conté al principio de quién soy, la fábrica de suplementos deportivos, el entrenamiento funcional, los gimnasios actualmente, todos son emprendimientos de cero que uno va aprendiendo, ahí perdiendo, cerrando, quebrando, resurgiendo. ¿Hay quebrado? Sí. ¿Quebraste? ¿Cuánto quebraste? Sí, No son quiero. quiebras razonables, suaves, Controladas. no tan complejas como si yo quebrara hoy día. Es un tremendo tema. bo. Temón, porque uno va creciendo y el riesgo y la exposición que se llama es mayor cada vez que tú vas creciendo. Ajá. Pero claro, o sea, la empresa esta de nutricionistas que contratábamos, llegó un minuto que los ingresos y la parte nutricional no era tan grande, estoy hablando entre el 2000 y el 2003, 2004, no era tan grande en Chile, entonces como que la gente no iba tanto al nutricionista. No tomábamos a hacer- agua, no íbamos al nutricionista. ¿Cachai? Que era muy nuevo el tema, entonces claro, no habían tantas consultas, yo no podía pagar los sueldos, llegó un minuto con mi socio actual en ese minuto, la empresa se llamaba THP, Top Health and Performance en inglés. Digo. Pero nada, tuvimos que cerrarla y cada uno, oye, mi socio, tú quédate con esta deuda, yo me quedo con esta otra y Ya perremos. métale pagando al banco durante 3 años la cuota de los créditos que pediste. po. Igual fue su quiebra. Bueno, no sé, fue una quiebra formal, pero 3 años pagando algo que no te deja ingreso es un tema. Sí, pero entre Claro. medio ya, ahora ¿cuál es la siguiente, cuál es el siguiente meta, el siguiente objetivo? Si es Vamos como a la siguiente. el atletismo, perdí ahí un campeonato y ya, ¿cuándo el próximo? Dura 2 minutos la pena, Y porque hay que- vamos al siguiente. no, y la alegría también. Pero tenéis que sí, Sí. pero tenéis que hacerte cargo de las consecuencias que eso trae Claro. y con entereza y aprendiendo y para adelante. Y vamos. Y vamos, y hay que aprender. Yo creo que, bueno, todo esto es un dicho súper... Salen todos los podcasts, que todo el mundo agradece los fracasos, porque es desde donde uno más aprende, y eso es verdad, y punto. Es súper verdad. Y punto. Súper verdad. Es súper verdad. Oye, y me contaste, me llamó la atención, levanté el tiro la oreja cuando dijiste, oye, ¿sabéis que yo hice mi primer éxito y vendí 5 gimnasios que tenía? Sí, 4. 4 Y un gimnasios. quinto en construcción, exactamente. ¿Cómo Sí, fue ese proceso? Cuéntame. fue un proceso que tuvo que ver con el descubrimiento que el deporte era mucho más que hacer deporte. Tenía esta empresa, Speedworks,
al principio, siempre con socios, distintos socios. Tuve dos épocas de distintos socios. Y mis segundos socios, que tenían varias otras empresas de otros rubros, no del deporte. ¿Cómo ¿sí? conociste a esos socios? Porque alguien está mirando y dice, suena muy fácil. Estos otros socios que pusieron plata porque tenían... Ya, pero para un poco. O sea, haría un cabro que salta alto y que fue a Estados Unidos, volvió, puso una clínica y quebró y ahora de repente tiene un... ¿De dónde sale este compadre? ¿Cómo confía en ti? ¿Cómo lo conociste? Tal cual. Bueno, sí. Buena pregunta. A ver, quiero partir diciendo que he tenido la suerte y la bendición de tener socios extraordinarios. Todos mis socios los quiero con el alma, han sido gente extraordinaria y a mí siempre me ha gustado tener socios porque me siento una persona que sabe jugar en equipo. A pesar de, estoy haciendo un pequeño paréntesis a tu pregunta, que mi deporte fue el atletismo, que es muy individual, de mucho ego, que tú no más importa y hay que ganarla todo y nadie más importa en el mundo, porque yo era una persona súper egocéntrica hace muchos años atrás. Luego descubrí el rugby, que es un deporte todo lo contrario. De equipo, dependes de la otra persona, el camarín, la complicidad entre los jugadores, el cariño, el amor que tienen en el camarín los jugadores para después salir a sacarse la cresta en conjunto. Es una guerra. Yo me enamoré del rugby y si me naciera de nuevo sería rugbyista, no atleta. De todas maneras. Es maravilloso. Bueno, punto seguido, cierre paréntesis. Me di cuenta justamente de que es tan importante la gente con la que uno se rodea y uno más uno, para mí en la empresa 1 más 1 es 3, no es 2. Porque está la persona 1, la persona 2 y lo que esas dos personas forman. Entonces, para que 1 más 1 sume 3, hay que tener complicidad. Y yo tuve la suerte, mi primer socio, que venía al mundo de las empresas eléctricas, era un paciente mío. Hola Felipe, quiero bajar de peso. Bien, bajó un montón de peso, se sintió la raja, mejoró su autoestima, le demostré resultados y también la complicidad mía con su proceso. Pero mira, yo me involucré mucho en su proceso. Haz una pausa acá, porque Perfecto. esa fue la misma empresa que quebró. No. No es la consulta. No, la consulta nunca quebró, pero la empresa de poner nutricionistas en gimnasios sí quebró. Ya, y esa yo estaba con un abogado que era atleta también de la Católica conmigo. Perfecto. Y él estaba estudiando en ese minuto. Entonces ahí 1 más 1 no era 3, po. Sí, po. Era 1 más 1 era 1, porque estaba yo nomás y él estaba estudiando. Estaba en otro foco. Pero yo sabía que eso iba a ser así y no pasa nada, está todo bien. Oye, entonces este era de la amigo, consulta. Sí. Y ahí él se da cuenta de cómo tú te involucrabas con su proceso. Sí. Esta fue la de Speedworks. Y Sí. la de... Sí, la de Splitworks, Y correcto. la fábrica de suplementos. Hicimos esas dos empresas con este socio que era paciente mío de la consulta mía personal. Entonces así lo conociste. Así lo conocí. Entonces generé buena amiga. Ajá. Hasta el día de hoy amistad, almorzamos, nos saludamos para los cumpleaños. Y él me buscó un inversionista y también él invirtió en el primer centro Speedworks, que era una carpa tensoestructura Sí. sobre Muy pasto simple. sintético y plásticos, vallitas, conito y esa la O forma sea, de 3 entrenar. chauchas. 3 chauchas. Oye, espérate, y tú... No era tan 3 chauchas, pero sí. Pero no como los gimnasios que En tenías hoy comparación a día. un gimnasio que cuesta 10 veces lo que yo sé. Claro, por lo menos 10 veces. Entonces, ¿cómo tú le decías a esa persona, oye, tú lo buscaste, quiero hacer un gimnasio, necesito plata? ¿Cómo llegáis a eso? ¿Cómo le decís, le voy a preguntar a esta persona? Ya, yo después de atender a mucha gente en nutrición, yo era atleta activo en ese momento, y me puse yo mismo a entrenar con mis conocimientos de entrenamiento como atleta, me puse a entrenar deportistas de distintos tipos. Rugbyistas, hockeyistas, futbolistas, y yo les enseñaba a correr, como a mejorar la técnica de carrera y ser más eficientes y ágiles y rápidos en sus propios deportes. Funcionó muy bien, por eso se llama Speedworks, trabajo de velocidad. Claro. Entonces, justamente este paciente que yo tenía en nutrición se puso a entrenar conmigo, que fue el siguiente emprendimiento que hice. Empecé a juntar las cosas, si te fijáis, y empezó a entrenar y era ciclista y entrenaba y le fue la raja. Y resulta que Speedworks, yo empecé a entrenar a los deportistas y los deportistas traían a sus pololas y las pololas traían a sus amigas y las amigas traían a los amigos Y empezó a crecer, y de repente yo tenía y me veía entrenando en distintos días y horarios 80, 90 personas No te y me pagaban bien. Imagínate. Yo ganaba buenas lucas con eso. Claro. Pero yo decía, pero no puedo, primero estoy cansado, tengo que entrenar, soy atleta todavía, tengo consulta, entrenamiento, empecé a contratar profesores que saben más que yo de entrenamiento para poder darle continuidad al tema y siguió creciendo. No fue una traba. Entonces se puso de moda. Salía el LUN, empezó a salir como en la disrupción del anti-gimnasio, era el titular, me acuerdo el LUN que salió en ese tiempo.
Eso llamó mucho la atención y trajo gente. Entonces llegó un día este amigo paciente y me dice, oye Felipe, ¿y por qué no te ponís con un gimnasio? Claro. Ya, pues hagamos la pega. Pum, ¿cuánto sale? Bueno, puedo decir los montos. Da lo Sí, mismo. obvio, Ya. dale, por supuesto. 45 palos. Salía a armar una carpa de 600 metros cuadrados, montar la carpa arriba de un pasto sintético y llenarlo con implementos de entrenamiento. Acá. Y me dijo, ya, yo salgo a buscar las lucas. Y esta persona fue con su jefe. El jefe era paciente mío también de nutrición. Le creyeron al proyecto, me creyeron a mí más que el proyecto. Claro. Se tiraron y bueno, resultó. No te puedo creer. Y Ellos fueron el primero. Ese fue el primero. Ya. Ese fue el primero. Y de ahí para adelante, después, bueno, yo quería crecer. Rodrigo, mi socio inicial y la otra persona, me dijeron, Felipe, vuela, si encontrás los socios, vuela. Y me encontré con dos maravillosos empresarios, emprendedores grandes de Chile y Sudamérica. Y amigos míos también. No voy a dar nombre. Lo sabemos. Sí, Cristóbal Alonso y Gonzalo Martino, grandes personas, muchos saludos a ustedes dos. Que los conocí, eran de un buen colegio también, y uno de ellos entrenaba en la Católica, hacía salto largo también, un poco menor que yo. Y Toto le decía, le dicen todo el mundo, oye Toto, ¿sabéis qué? Tengo esta empresa, me tinca mucho, juntémonos. Y ahí Rodrigo, mi paciente, Sí. con ellos se juntaron, llegaron a un acuerdo de plata y salté de este carro al otro. Perfecto. Y O sea, con ok, Speedwork. entonces salió el abogado con su jefe y entraron ellos. Sí, y entraron ellos de vuelta. ¿Por qué? Porque primero, les encantaba el deporte. Ajá. Eso es condición número uno. Te tiene que gustar lo que haces. Y si te vas a juntar con alguien, tiene que amarlo de la misma manera, para que 1 más 1 sea 3. Claro. Entonces, amaban el deporte, tenían plata, y me cambié a un caballo más grande y crecimos pues, Perfecto. con estos socios hasta el 2012. Y entre y medio ellos yo pusieron- vendí... Sí. Perdón, ellos compraron la parte y además abrieron más gimnasios, pusieron más plata. Sí, pusieron más plata y abrimos más gimnasios. Ok, entonces Sí. ahí pasamos de un gimnasio. Los domos famosos que hablábamos nosotros. Teníamos domos. Entonces pasaron de un gimnasio a Sí, 4. de una. No, en año a año. Ah, ok, año a año. Abrimos uno en el Club Palestino, que era un domo inflable que está ahí en Kennedy con Las Condes, que se ve siempre desde Kennedy, todavía Se hasta ve. el día de hoy está. Al lado de unas canchas de pádel, el futbolito en el Estadio Palestino. Después armamos otro en Chicureo. Teníamos otro en San Carlos Boquindo. Y empezamos a armar uno que está ahora en Cerro Colorado con Vespucio. Nos fue bien, creció el tema. Se llenaban los gimnasios. Se llenaron los fue- gimnasios, sí. Entre medio, la fábrica de nutrición que tenía con mi paciente, también la vendimos. La fábrica de nutrición. Sí, la fábrica de, De insumos. suplementos deportivos. Ya, suplementos ok. deportivos. Ah, ok, porque tú con el abogado, con el amigo, eran dos, los gimnasios y la fábrica. Y estos otros amigos entraron solo al gimnasio y vendieron la fábrica. sí. Y la fábrica, ¿cómo nació esa idea? Que- La fábrica. no, esa existía. Y nosotros con mi paciente, con Rodrigo, ¿Sí? compramos una participación, un Ok. 25% de esa fábrica. ¿Cuánto pagaron por eso? Uy, no me acuerdo. 60, 70 millones. 60, 70 millones. Sí, por ahí, hay y que hacer un y aumento la de plata capital. la puso tu socio. La pusimos entre los dos. Porque ahí te La habías pusimos ganado entre tus los dos. lucas, Sí, ya había ahorrado algo. habías y- ahorrado tu platita y y- ahí entre los dos Y como yo estaba en el mundo de la consulta nutricional, yo... te hacía sentido. Lógico. La compraste y después a quién se la vendieron. A ellos mismos que le habíamos comprado. Ah, Sí. pero no entiendo. Ellos Una pasada. Po. vendieron y después compraron a ellos mismos. Sí. Qué curioso. ¿Y hiciste una buena pasada? Piola. ¿Cuánto vendiste ahí? 2 por. No, Duplicamos ¿en la... cuánto tiempo? la 3 años. Bien, pues 2 Sí, por, está perfecto. ¿Y recuperaste las lucas? Cachao. Recuperamos, sí, cachao. Buenísimo. Exactamente. Y después entonces los gimnasios, llegaste a 4 Sí. y un quinto en construcción. Sí, un quinto ¿Y construcción. ahí estaban ganando plata con buenos números? No, empatábamos. Empataban a cero. Empatábamos. Es difícil ganar plata, po. Sí, no, claro, si no, todo el mundo tendría un montón de plata. Empatábamos. Y yo ahí me di cuenta de un detalle. Como Speedworks, si te das cuenta, era un entrenamiento más funcional, más de atleta, más de deportista, etcétera. Hasta el mismo nombre es como medio de velocidad, o sea, un nicho súper chico. Y la próxima emprendimiento, que es una nueva marca de gimnasios que vamos a lanzar internacionalmente. Así que Oye, espérate, que tú me dijiste que voy muy rápido. Sí, me dijiste que Vamos. tenéis 7 empresas, tranquilo, si no, no tenemos apuro. Y quiero pasar en cada una de ellas y saber un poquito de qué se trata. Bueno, la cosa es que llegaron los Matievich, empezaron a abrir gimnasio, abrieron Chicureo. Sí. Una vez que tenías Las Condes, ¿cuánto tiempo pasó hasta que abrieron Chicureo? 1 año y medio. O sea, poquito rato. Pero Sí. Las Condes ya era rentable al año y medio. No. No era rentable y cómo. Tenía un arriendo y un Leonino. gasto común que era imposible rentabilizar ese negocio.
Ok, ¿lo cerraron? No, ¿Lo renegociaron? No, lo renegociamos primero, logramos bajarlo y después lo franquiciamos. Y el franquiciado, fíjate que hizo un mucho mejor trabajo que nosotros. Y está ganando plata el franquiciado. Sí, Imagínate. sí. Es que ya se cumplió el contrato, entonces ya no es D-Move ese local, ahora se cumplieron 10 años. Sí, entonces claro. ahora Claro. se llama de otra forma. Pero en el fondo rentabilizada en su minuto. Sí. Entonces Chicureo lo abrieron. teníamos Las Condes, Chicureo y el Club de Polo. Perfecto. En el Club de Polo de San Cristóbal nos ganamos una licitación para operar todo su recinto deportivo, que era gimnasio, piscina y otras cosas. Así que esos eran los 3 propios y teníamos 6 franquicias. Éramos 9 gimnasios en ese momento. Okay. Y ahí entramos en pandemia. ¡Ah, no! Weón, es que... Quería hablar de fracaso y estreses. No te puedo creer. Sí, O sea, pues, cuando estaba en pandemia, cuando pues. estaba todo... De repente una pandemia... A mí la pandemia me hizo tirar para arriba impresionantemente, porque la gente estaba aburrida en la casa, se compraba cámaras, luces y trípodes para hacer redes sociales, weón. Correcto. Pero en tu caso, ¿cómo lo hiciste? Cerrado. Todo el 16 de marzo del 2020 nos fuimos a la casa sin saber cuándo íbamos a abrir y los gimnasios fueron la última cuestión que los gobiernos dejaron abrir. Sí, pues. Estuvieron pésimos. Yo fui muchas veces en ese momento de pandemia a presentar a la Comisión de Deportes del Senado, dando data, números de vuelta, números, como el hemisferio norte, ¿te acuerdas que iba como 6 meses adelantado a las cosas que pasaban acá? Claro. Cuando empezaron a abrir y qué sé yo mostraba los resultados de la actividad física, de la salud mental que la gente... De la salud mental, Sí. también del tema de la ventilación, cuánta gente podía entrenar, las aperturas en México, abrieron en Estados Unidos, abrieron en España, abrieron en todos lados, todos felices, y a nosotros no nos dejaban abrir, abrieron los cines antes que nosotros. Un desastre, tengo que decirlo, un desastre. Tremendo. Pero al mismo tiempo que fue un desastre, no culpo a la gente que no tiene por qué saber. Pero hubieran estado un poco... Sé que tenían muchas cosas más que preocuparse que de abrir un gimnasio. Había gente muriendo por miles diarios y fue tremendo y terrible para el mundo. Yo entiendo, pero creo que lo pudieron haber hecho un poco mejor si hubieran mirado la estadística que estábamos mostrando, no solo yo, también la gerenta general, Marcela Díaz de Sportlife, los gerentes de otros gimnasios también. No, entre todos nos comprometimos, hicimos mucha gestión en pandemia para abrir y no nos pescaron nadie. La gente que nos acercaba a las comisiones del Senado, sí, obviamente tuvimos Sebastián Keitel, un tremendo abrazo, nos ayudaste mucho, Eric Olivera, que son atletas de mi época, Claro. de mi generación, nos llevaron a poder conversar y nos abrieron las puertas para poder conversar, pero la gente que estaba detrás de esto tomando las decisiones no les importó, está bien, quebraron el 45% de todos los gimnasios en Chile, sí. Dejaron mucha gente desempleada, cerca de 15.000 personas. Cosa que nosotros Sí. no sabemos, claro. No. 45% de los Sí. gimnasios en Chile quebraron. Correcto. Ahora están renaciendo, están saliendo gimnasios por todos lados y Es es que- una que- maravilla. Sí, sí. Pero en su minuto quebraron muchas cadenas. Quebró el Baltus, que era como el más top de los top. Quebró. ¿Y cómo lo hicieron ustedes? Bodyline, bueno, ahí están donde mis socios fueron ángeles. Pues, Clave. Clave. Para aguantar el chaparrón. A aguantar el chaparrón. Sí, mira, tuvimos un poco de buena gestión también. O sea, hubieron 2 hitos importantes. Uno fue que nosotros llamamos a todos nuestros clientes y les dijimos, no podemos devolverles, pero les vamos a devolver todos los planes cuando volvamos a abrir. O sea, si cerraste y te quedan 6 meses adentro, vaya a terminar tus 6 meses y después te cobro de nuevo una vez que abramos. Claro. Y habremos devuelto 10 planes de 3.000. O sea, la gente no quería devolver La el plan. gente confió. Confiaba. La gente confió. Y eso fue el primer hito. O sea, golazo. Sí. Súper importante. Golazo, sí. Súper bien. Gracias, D-Movers. Se portaron un Claro. 7. Los trabajadores los mandamos a la AFC. Seguro Claro, me Cesantía. acuerdo que se podía sacar la plata del seguro de Seguro de cesantía. cesantía. Sí, sí me acuerdo. Les dimos la posibilidad a nuestros profesores que ellos hicieran clases a los alumnos para que ellos pudieran ganar plata. De forma directa. Sí, porque nosotros pudimos haberlo hecho directo y haber ganado la plata nosotros Ajá. y poder salvar el negocio con otro, pero decidimos Porque darle la oportunidad a los profesores para que ganaran plata, porque la el profe- AFC no era suficiente. Claro, eso te iba a decir, porque el profesor también lo estaba pasando Lo mal. estaban pasando pésimo. Entonces, y ellos sacaron sus lucas con los Zoom y los Meet y los Teams, fue perfecto. Y nosotros, bueno, aguantamos el chaparrón y también los arrendadores de nuestros locales se portaron bien. No nos cobraron, tuvimos reuniones permanentemente con ellos. Esta era una situación mundial. Claro. El que quería que quebrara ahí, te ponía la pata encima.
Correcto. Y que era ahí en un segundo. Y yo era ahí en un segundo, en un mes ya no tenéis plata. Sí. Pero no tenía ni un ingreso. Claro. Y lo otro es que no teníamos cuotas bancarias. Y eso también nos salvó. No teníamos tenían apalancamiento. créditos Sí. bancarios, Eso claro. fue Y súper ahí está importante. el tema, como decís tú, de los socios, que es súper relevante. Sí. Y teníamos caja. Teníamos caja también. Nos pilló bien parados. Ya. No sabíamos que iba a durar 2 años. Nos pilló bien parados para 6 meses, 5 meses. Pero no para 2 años. Pero no para 2 años. Entonces 2 años duró la transición. Sí. De estar cerrado a estar normal. En digamos. 2 años alcanzamos a abrir 2 veces, me acuerdo. Un veranito San Juan en enero del 21, marzo del 21 y después cerrado hasta julio. Y de ahí como que abrimos ya definitivo, julio-agosto del 2021, si no me equivoco. Chuta. Casi 2 sí, intermitente. Y ahí en ese tiempo Oye, ya abríamos 2 horas y se llenaba. O sea, se llenaba con aforo, pero se llenaba. se llenaba el aforo, digamos. Sí. Que la gente estaba desesperada para hacer deporte. Sí, lo único que quería era hacer deporte. Claro, porque mentalmente, de hecho, yo partí el gimnasio por un tema más mental que físico. Y después me empezaba a gustar verme mejor, con más músculo, etc. Sí, pero sobre todo por sociabilizar, por hacer deporte. Claro. Bueno, ahí fue el boom del pádel, po, que te dejaban jugar porque estaban todos separados. Pues, y ahí empezó a crecer el pádel como loco. Oye, mira tú, yo no había hecho ese análisis, tenés razón. Bueno, pero ahí los Matievich pusieron más plata Sí. y adquirieron más porcentaje. Aumento de capital. Yo por también, supuesto. yo también tuve que poner, no solamente ellos. Yo, Ok. más que poner, tuve que ponerme al día con algunas cosas que yo todavía no había enterado en capitales de las sociedades nuevas que teníamos. Perfecto. Teníamos nueva sociedad y había capital social que había que enterar. Ellos me dieron un tiempo razonable para enterarlo, pues sabían que no tenía plata. Ok. Y las puse y las tuve que abonar en ese momento porque había que meterle benzina Porque al auto. necesitaba Y encima. obviamente no podía dejar que ellos pusieran todo siempre, pero la verdad Por es que la supuesto. mayoría de las veces ellos siempre pusieron, y sí, obviamente que eso estaba reconocido como deuda de la empresa, no eran aumentos capitales. Ah, eran deudas. Eran deudas claro. de la empresa. Que eso también, tremendo aplausos a tremendos socios que tuviste ahí, porque Sí. ellos pues, han dicho, aumento capital, diluyo a Felipe y cada vez soy más dueño de la cuestión, porque ¿qué gano con una deuda? Yo no soy un banco, no tendría sentido. Y también por el desde el punto de vista de negocio, hacer un aumento de capital en un negocio que está cerrado por pandemia tampoco era muy atractivo. Pues. Entonces era como, oye, Absolutamente. ¿sabéis que ya le metemos deuda, lo aguantamos, pero después hay que recuperar? Hay que recuperarla Y y, eso en menos está, riesgo y eso también. está perfectamente válido. Y una apuesta. Perfectamente válido, ¿sí? Absolutamente. Y una apuesta también. Sí, porque- una apuesta porque hay riesgo. La porque deuda riesgo. puede ser que no se O pague. sea, a también. ver, lo más lógico y sensato, Felipe, es que ellos no hubiesen puesto ni deuda ni capital. Correcto. Si queremos cuidar el capital. O sea, era una deuda con un riesgo altísimo. Sí, Entonces sí, tenía sí. como esa doble Tal cual. lectura. Tal cual. Bueno, entonces se pasó la pandemia y volvemos a abrir. Pasó la pandemia, volvimos a abrir. ¿Y en qué momento las 7 empresas, en qué momento nacen? No, las 7 empresas nacen después, porque actualmente ya no somos socios con los Matijevic. Ah, no. Hace un año le compramos el 100% de los Matijevic, el 70% para ser más exacto. El 100% de sus Con 70. otro grupo de socios que tengo actualmente que Ya, esa pero es esta etapa de ya vamos a llegar ahí, negocio. ya vamos a llegar ahí, ya vamos a Sí. llegar ahí. Entonces volvemos a abrir y el gimnasio se empieza a llenar. Gloria y majestad. ¡Pum! Fue un pum. Sí, fue un pum, tal cual. Pum, Fue un pum. Fue un pum, la gente quería entrenar y bueno, imagínate, bueno, ya lo dijiste tú, la salud mental está deterioradísima, la gente todavía podía teletrabajar, entonces tenían más tiempos libres para poder hacer deporte, el deporte era concebido como algo tremendamente positivo, los chicos jóvenes, cabros jóvenes, que esto fue el punto de inflexión de lo que está pasando hoy día en el mundo del fitness y el wellness, el bienestar en general y la actividad física. Pero los cabros jóvenes, te hablo de 14 años hacia arriba, empezaron a hacer más deporte que nunca antes en la historia. Es que te morí yo esta semana, fui Sí. al gimnasio en la tarde porque en la mañana tenía una reunión y a eso de las 4:30, lleno de De cabros jóvenes, lleno de, de personas. de personas jóvenes que iban al colegio, lleno de escolares. Sí. Pero lleno, iban en patotas escolares y dejaban las mochilas en el camarín sin locker Sí. y todo echando la talla y haciendo deporte. Pasándolo la raja. Y pasándolo increíble y era como la extensión de la jornada escolar. Sí. El 12% de mi clientela era menor de 23 años antes de pandemia. Increíble, ahora más. Hoy, entre millennials y generación Z, es el 63% de mi clientela a nivel de la cadena. Mira los otros gimnasios, vemos marcas, SmartFit, Energy, Sport, están todos llenos. Están todos Y la llenos, mayor todos- cantidad de sus usuarios son los típicos heavy users que siempre fueron y les gustó ir al gimnasio, Ajá. pero ahora se sumó toda esta La gente masa, joven, una masa. todas estas personas, Muchas gracias. se empezaron a ir y lo usan mucho. En las estadísticas que van 8,6 veces al mes, que es promedio 2,15 Es el veces por promedio. semana, que
Tú decís, no, los cabros van más, sí, pero es que hay otros que van menos. Pero el promedio general de la gente que está yendo... Son 8 veces. 8 veces. Antes eran 5, 6, 7, Día por medio están 6,5. yendo, entonces. Entonces, Promedio, la porque gente- uno va todos los días y el otro va... Va mucha más gente y muchas más veces. Entonces, obviamente que la ley de la oferta y la demanda, si hay más demanda de cosas, ahí aparecen nuevos gimnasios y fantástico para todo, a todos le está yendo muy bien. Y nacen las canchas de pádel y la gente empieza a jugar pádel y empieza a jugar tenis y vuelve la vida del deporte, pero la gente ya crea y empieza a crear hábitos. Y empieza a crear hábitos conscientes. ¿Qué es un hábito consciente? Que en el fondo yo sé lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo y qué beneficio me va a traer. Eso es un hábito consciente. Que esa cuestión hace unos pocos años no teníamos idea. El que iba al gimnasio era un musculín. Así era concebido. Así era conseguido. Había un prejuicio. Músculo, el bíceps, y toda la... A ver, cosa de ver Google. Sí. El marketing de los gimnasios. Ven a hinchas y los bíceps. Sí. Gente con acá que se le va a reventar la yugular. Pero eso no es la actividad física. No. Y eso hoy ya cambió en el mundo. Y hoy día se entiende. Lo que te digo, los cabros jóvenes, es un fenómeno mundial. No pasa en Chile, pasó en todo el mundo. Tú tenés que pensar que hubo un switch off, se apagó el mundo. Claro. En la parte de actividad física te hablo y la enfermedad mental de la salud. Y después cuando prende de vuelta, prende distinto, cambia todo. O sea, empezamos a valorar el deporte, cosa que antes valoramos cuestiones que antes no valorábamos. Entonces Exacto. Y el cambió tiempo mundo. libre, ¿eh? y el tiempo familiar, y la gente que compra mascotas, y los servicios de veterinaria. Y cuidar el mundo, y Cuidar cuidar tu cuerpo, y cuidar tu entorno. O sea, cambió. Cambió todo, pero para mejor en ese sentido. El mundo es un mundo mejor después de la pandemia, En absolutamente. en ese sentido, porque hay varias otras cosas que están bastante malas, pero sí, en ese sentido cambió. Entonces hay un hábito consciente hoy día. Yo cuando hago charlas, hago varias charlas internacionalmente presenciales y también digitales, y lo primero una de las cosas que pregunto es, levante la mano todas las personas que sienten o piensan que la actividad física es buena y ustedes deberían hacerla. El 100% levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes la hacen? 30, 40%, ¿cierto? Y depende de la audiencia, pero en sectores con más vulnerabilidad, tú sabes que según el GSE, digamos, el grupo socioeconómico, la gente activa del ABC1 es un 40%. Después el C2 baja un 26%. El C3 creo que es un 17%, no me acuerdo exactamente los números, pero O sea, después está el otro directamente relacionado con la educación. con la educación. Y con la oferta que hay y la posibilidad de Absolutamente. hacerlo. Entonces, claro, hay público más educado, público menos educado, de vuelta. Cuando uno tiene herramientas se las sabe ocupar. Entonces, bueno. Y ahí todos los gimnasios hoy día están llenos con más gente en su hábito consciente de que esto le hace muy bien. Y pucha, que hace bien. Así para que va a andar con cosas, weón. impresionante. Pucha, que hace bien para todo. Impresionante. Pero no solo la actividad física, hay muchas otras dimensiones del bienestar que impactan en la vida de las Fíjate que la personas. psiquiatra Marian Rojas, me imagino que la cachai, Sí. la Marian Rojas dice, da lo mismo lo que hagáis, da lo mismo el paciente que tengáis, tiene que hacer deporte. Porque los beneficios son múltiples en todas las dimensiones para todos lados. Y una cosa lleva a la otra, po. Y una cosa ya la El Oye, deporte es una de las cosas que más te llevan a otras cosas que impactan en tu vida que no son deporte. Imagínate. Es una locura. No, sí, es una locura. Oye, para que avancemos en la historia. Vale. Entonces esta cuestión, ¡fum! Se fue para arriba. Se fue para arriba. Y los números azulísimos, Sí. estado resultado positivo y nos ponemos a ganar plata. Sí. A recuperar. A recuperar plata. Sí. ¿Y en qué momento y por qué salen los Matievich? Bien. En esta salida, durante la pandemia, me tocó a mí personalmente participar. A ver, dos cosas pasaron en pandemias positivas. Creamos con los Matievich otra empresa, Ok. una startup que se llama Hanu, H-A-N-U. Ok. Jano entró con el Family Office con Manutara. Sí. Con el fondo de inversión no, Manutara. no con Manutara. Los Matievich son parte del fondo de inversión de Manutara, Ajá. pero esto lo creamos nosotros, personas naturales. Los Ok. tres hermanos Matievich, yo y después el CEO que trajimos de Perfecto. Estados Unidos. Hanu. O sea, chileno. Hanu. Hanu era, hagamos una plataforma, esto en pandemia, una plataforma que entregue contenidos de actividad física y nutrición mientras están todos encerrados. La típica plataforma con las Perfecto. personas. Y nosotros fuimos súper vivos y hábiles en que grabamos. Todos los videos no eran hechos en estudio, eran en parques en Río de Janeiro, en Holbox, en Cancún, México, en Tulum, en España, en Barcelona. en Cuestión distin- exquisita. Outdoors. Y era súper choro porque nosotros contratamos una productora argentina y la productora argentina viajaba a todos lados y nos pasaba los contenidos, los mejorábamos, los subíamos a la plataforma. Y empezamos a crear un montón de contenido y armamos esta plataforma que daba clases envasadas, on demand, no eran en vivo,
y creamos también una área de nutrición y qué sé yo. Y así partió Hanu. Y al mismo tiempo se creó Betterfly, de Eduardo de la Mayora, que te mando un gran abrazo, lo haces increíble, la rompes. Sí, impresionante. Se creó Betterfly con todo el concepto inicial que partió, y nosotros fuimos proveedores de contenido de Betterfly cuando expandieron y explotaron en el mundo o en Latinoamérica. Así que eso fue un apalancamiento súper importante para Hanu, nos hizo conocidos, etc. Creamos una empresa nueva, pusimos capital, pusimos plata, qué sé yo, como toda empresa. Y empezó a andar y empezamos a generar ese contenido. Y al mismo tiempo yo me involucré mucho en charlas. Yo en el mundo del fitness, internacionalmente, en Latinoamérica por lo menos, soy bien conocido. Soy muy networker, conecto puntas, me gusta ayudar gente, me gusta conectar gente. Eso te abre puertas, indudablemente. Por eso nos conocimos en el G100, Claro. porque éramos mentores de negocios que estaban partiendo, Claro. desde la señora Juanita en la esquina, que tenía una botillería, hasta un taller mecánico en Temuco. Y bueno, a mí me tocó ser mentor de muchas empresas igual que a ti. Y eso lo hacíamos porque amábamos eso, y amamos eso hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy. Este podcast es por eso. Sí, en todo caso. Literalmente. Entonces, como tenemos esa vocación de servicio, yo, bueno, y soy muy networker del área del fitness y los gimnasios, me tocó dar muchas charlas y me metí mucho en estudiar la química de la felicidad y las dimensiones de la felicidad y el equilibrio en la vida de las personas. Obviamente estábamos todos pasando por desafíos mentales importantes y con mi resiliencia que tengo fue como, ok, calma. O sea, me encanta lo que estáis diciendo. Abramos. A ver, ¿para dónde va esta cuestión? Porque en el fondo el deporte y todo esto que estáis comentando tiene como por objetivo la felicidad. Y la felicidad también tiene otras dimensiones. Sí, tiene 8 dimensiones. Pero espérate, antes que continúes, que está demasiado interesante, tengo que decir algo demasiado relevante. Que si no estás suscrito a este canal, es hora de hacerlo. Que si has llegado hasta acá en este video, es porque te gusta el contenido. Y si te gusta el contenido, no te puedes perder ningún capítulo, así que dale al botón suscribirse, dale me gusta y déjale alguna pregunta a Felipe o algún comentario que quieras dejar en la casilla de comentarios. Felipe, entonces me estabas contando que hacías charlas internacionales, digitales y presenciales también. Sí. En pandemia, bueno, había que matar tiempo, ¿cierto? Y más allá de los vinitos que uno se tomaba de repente, todos los días de repente, que todo el mundo yo creo que lo hizo en algún momento, y la actividad física en la mañana, me dediqué a estudiar mucho la química de la felicidad y también las dimensiones del bienestar, el equilibrio, el balance, con todo este tema de la salud mental y en general lo que estábamos pasando. Y a mí me tocó un episodio también. Me tocó un episodio, terminé en la clínica. ¿Terminaste la clínica? Un ataque de ansiedad. No fue crisis de pánico, pero fue un ataque de ansiedad. Es súper normal. Estábamos viendo televisión con mi hija, que durmió con nosotros, me acuerdo, esa noche. Mi señora, la Ale, viendo una película. Termina la película. Apago la tele, me doy vuelta y de repente empiezo a sentir sudor helado y mi corazón en el cuello. Y dije, lo típico, me está dando un infarto. Yo era muy bueno para comer a las 12 de la noche Por eso digo, soy pura genética en ese sentido. Yo como para hacer un mórbido, te juro por Dios. Comía en ese entonces, porque después cambié el deporte igual como muchísimo. Sí, te da un metabolismo distinto. Y si tenéis genética podéis mantenerlo, digamos. Pero bueno, no me cuidaba. Y en pandemia, y el alcohol, y todo lo que pasaba, y el estrés, imagínate, estrés, alcohol, no dormí. Todo mal. Todo mal. El cuerpo se resiente, y se resintieron muchas personas, y murieron muchas personas. Bueno, a mí me pasó eso. Y le dije, Ale, me voy a la clínica. ¿Qué te pasó? No me siento bien, pero tengo que ir a la clínica. Ya, me llamáis desde allá, todo súper tranquilo en todo caso. Bueno, llegué manejando a la clínica y me atendieron al tiro, y estaba con arritmia, taquicardia, hipertensión, todo. Pero fue un aviso, ¿no? Me dijeron, no te preocupes, no estás con un infarto. Y ahí como que me empecé a calmar y a entender que me pasó una crisis de ansiedad. Eso es lo que me acaba de pasar, de la nada, de cero. Bueno, raya para la suma, me hice los exámenes, qué sé yo, y tengo prediabetes y tengo hipercolesterolemia. Prediabetes es como resistencia a la insulina, finalmente, ¿cierto? No era muy elevada, pero estaba borderline pasado. Y el colesterol, sí, mi familia, por el lado de mi madre, generan colesterol y tenemos hígado graso. Entonces, el resto de la vida, glafurnil y rosuvastatina. Pero
el deportista de alto rendimiento y este gallo con gimnasio y sano, y para mi cabeza fue muy duro esa cuestión, porque fue, Claro, estoy enfermo, po, weón. claro. Y No, pa' no siempre. no soy Superman. Mm. Entonces fue como, tilín, ok. Bueno, y eso sí me gatilló una preocupación por mi equilibrio personal, emocional, espiritual, y empecé a leer y estudiar la química de la felicidad, mucho, leí, vi charlas, de todo, podcast, y estudié, leí libros, me metí en algo que no había metido nunca, y lo que aprendí. Empezaste a descubrir cosas que no sabías. Lo que descubrí en mí. Y empecé a descubrirlo en mí y aplicarlo en mí y ver los resultados en mí, y empecé a hablar de eso y cada vez más, y estudié mucho coaching. Yo hago, o sea, me hacen coaching, tengo un coach, Gabriel Lama, tremendo. ¿Gabriel Lama? Gabriel Lama. No te puedo creer. Sí. Yo tomé un curso con Gabriel Lama, tengo su libro, increíble. Gabriel Lama. Coach de Colo Colo también lo vi. Sí, coach de un montón de cosas, gente, es un tremendo. Bueno, Judo, judoka olímpico. judoka. Sydney 2000. Chileno, sí, Sydney, exactamente. Él es mi coach, y además yo tengo un psicólogo, Eduardo Suárez, un gran beso. Tremendo, desde el 2012 hasta el día de hoy. Uno tiene que ayudarse, güey. Uno tiene que ayudarse. Uno no es Superman, güey. No, y ¿por qué no hablar del tema? ¿No? Si el psicólogo no es para los locos, o sea, es para todos, digamos, ojalá, porque todos tenemos tribulación y problemas personales, Absolutamente. y cosas de las cuales quizás no hablamos y hay que hablar, y hasta que uno encuentra con quién hace el match también. No es cualquier psicólogo o psicóloga. Uno tiene que encontrar la química y sentirse lo suficientemente abierto para poder conversar las cosas que a uno les pasa, como lo estamos haciendo acá. Esto también es mucho de catarsis lo que estamos haciendo en este podcast. Absolutamente. Estoy contando cosas que quizás no había contado antes, pero me siento cómodo contándolas porque este soy yo. Y estoy orgullosísimo de quién soy yo, y voy aprendiendo todos los días de todo el mundo. Entonces me encanta esto. Bueno, me metí en ese rollo de las dimensiones del bienestar, muy estudiado, muy apoyado y aprendiendo de mis coaches, de mis psicólogos, y además de lo que estudiaba, leía, escuchaba. Y empecé a hablar de esto, a dar charlas de quién soy yo, cómo lo hice, el deporte, cómo impacta en la felicidad y en la química de las personas, siendo hoy un empresario de alto rendimiento. Tiene muchos puentes y muchos cruces con el deportista de alto rendimiento, excepto que el deportista de alto rendimiento, yo tenía kinesiólogo, masajista, nutricionista, entrenador, preparador físico, y como empresario de alto No tenía ese rendimiento no equipo. tengo a nadie. Qué buena analogía, güey. Y muy pocos Todo el rato. empresarios, y empresarios grandes, medianos o chicos, no tenemos esa red de soporte. Y es súper necesaria y no lo tomamos así. Tal cual. ¿Dónde está mi masajista, mi nutricionista, mi psicólogo deportivo? Yo a lo mucho tengo un coach, alguien, pero bueno, un equipo, o sea, desde lo físico hasta lo psicológico, hasta... Y no sé si es un equipo, pero son acciones que le den bienestar y descanso a tu cuerpo para estar preparado para el estrés del día a día. El estrés no se va a ir nunca. Sepámoslo. Nunca, hasta el día que tú te mueras, vas a tener estrés. Es parte de la supervivencia. Es parte de la vida. Estrés financiero, estrés familiar, estrés emocional, estrés espiritual, estrés social, estrés lo que sea, que son las dimensiones, existen de alguna u otra forma y van a estar presentes en toda tu vida. Y por último, el estrés mental, el que tú mismo te generas, porque el estrés es una falsedad, no existe, te la creas. Te la creas Depende solo. cómo tú administras tus emociones, y tu capacidad de reaccionar al estrés es qué tanto estrés te generas. Claro. Entonces también uno tenemos tiene que administrar sus emociones. eso, también tenemos la capacidad nosotros mismos de autogestionar. Por eso, pero hay que aprenderlo, hay que tener las herramientas y saber usarlas. Por lo tanto, por eso digo, el estrés no existe, está en la imaginación. Y la imaginación genera química porque el cerebro no identifica realidad de ficción y genera los químicos del estrés, que es el cortisol. Absolutamente. Entonces, ojo, tratemos nuestro cerebro mejor. Para eso hay que entender las herramientas y saber usarlas. Decisión implacable con las palabras, con lo que imaginamos, con lo que pensamos, todo está relacionado. Todo está relacionado. Porque el cerebro No identifica. No identifica qué es realidad, qué es falso, qué es futuro, qué es pasado, qué es presente. ¿Y cuántas veces al día nos encontramos, que esto me dijo esta persona y voy a decirle esto y le voy a escribir un mail y le voy a escribir el WhatsApp y voy a... Y el cuerpo empieza estresado, y de repente uno dice, estoy acá sentado hablando con Luchito del Viento, weón, y estoy pensando en algo que no ha pasado y me lo estoy imaginando. Bueno, eso pasa mucho. Entonces, ahí empiezo a meterme en este tema. Y cuando voy descubriendo este tema, yendo a la pregunta original de en qué minuto se genera
la compra de los Matijes, la separación societaria en ese momento, creamos Hanu en conjunto, que es una empresa que todavía tenemos juntos con los Matijes y otras personas más de inversionistas. Teníamos D-Move en ese momento y yo estaba aprendiendo mucho de esto de la vida sana y qué sé yo. Y como di tantas charlas, me empezaron a llamar de muchas partes, di muchas charlas, etcétera, etcétera. Mi networking creció y me di cuenta que quería operar los gimnasios y dejar de franquiciarlos por los problemas que eso generaba. Y para tener el control del servicio al cliente real que quería entregar, el delivery, de la promesa de venta, la promesa de que en D-Move va a estar bien atendido, quería cumplirla y en las franquicias no se estaban cumpliendo como a mí me hubiera gustado. Por lo tanto, yo quería crecer, hacer más gimnasios y más cosas. Verticalmente y horizontalmente también. Por eso hoy día tengo 7 empresas en el holding. Claro. Pero todas relacionadas con el bienestar, la actividad física y la salud. En ese momento fue como una conversación muy honesta, muy abierta con Tommy, que era mi día a día, digamos, dentro de esta sociedad. Entre medio hay otra anécdota que hice, pero estoy en otro flow ahora. Bueno, el final de esa conversación fue: Felipe, si encuentras de vuelta los socios que quieran acompañarte en este nuevo viaje, está en libertad y por supuesto nos tienen que comprar y corresponde que se compre y se pague todo lo que se tiene que pagar, lo que vale la empresa, que tiene un valor, tuvo un valor y lo estamos pagando todavía. Y bueno, entre medio encontré y me asocié con otras personas que tenían un terreno en Mayoco. Bueno, la familia Palma, Anselmo Palma, papá, Anselmo Palma, hijo, Rodrigo Izquierdo, son mis socios actuales de Grupo Wellness. ¿Y el terreno que tenían en Mayoco era un complejo deportivo de Magallanes? Sí, correcto. Yo soy hincha de Magallanes, ¿sabes? ¡Qué buena! Bueno, Anselmo Palma, papá, fue dueño de Magallanes mucho tiempo. Sí, yo lo conocí a él haciéndole una asesoría de entrenamiento a sus divisiones inferiores de Magallanes en el mismo recinto de Mayoco. Espectacular, las canchas extraordinarias. 8 hectáreas de centro deportivo. Espectacular. Y la vida nos juntó de vuelta hace 2 años y medio, 3 años casi. Y Anselmo me dijo: oye, Felipe, ¿sabes que te acordáis de Magallanes? Sí, oye, bueno, yo vendí el equipo, tengo el terreno medio tirado, a quien se lo vendí ya no va a entrenar ahí, va a entrenar en otro lado, si se te ocurre hacer algo, fantástico. Yo llamé a mi amigo Rodrigo Izquierdo, que es mi socio actual, que tiene mucha experiencia en producciones deportivas, hizo el Mundial de Fútbol Calle, el Mundial de Futsal, montones de cuestiones del mundo del deporte, y le dije: oye, vamos a ver este proyecto. Vimos ese proyecto, nos gustó, le encontramos potencial, presentamos un proyecto en Anselmo: mira, queremos hacer 4 canchas de futbolito, 4 canchas de pádel, gimnasio, centro para empresas, eventos de empresas, y las 4 canchas de fútbol para hacer ligas, para hacer esto, y presentamos todo un plan de negocio para el terreno y un plan de inversión. Y Anselmo dijo: me gustó, nos asociamos con él y con su hijo, y conocemos a Anselmo Palma, hijo, crack, y armamos una ciudad deportiva que se llama Sport Park. Yo todavía seguía socio con los Matijes, pero tenía esta otra sociedad también con los Palma y con Izquierdo. Y nos fue súper bien, después... ¿Qué año fue esto? Esto fue el 2023. Sí, 2023. 2023. Y el 2023, después dijimos del 2023: oye, ¿sabéis qué? ¿Qué onda D-Move? Me preguntaron, ¿de qué se trata esta cuestión de D-Move? Me llamó la atención. Y le expliqué a D-Move, qué sé yo, de qué se trataba. Yo obviamente estaba como director nomás, no era ejecutivo dentro de este Sport Park y todo el cuento, porque yo era el CEO de D-Move con mi empresa. Correcto. Por supuesto. Y me empezaron a preguntar de D-Move y bueno, y dijimos: ya, hagamos una franquicia de D-Move. Entonces, yo con los Palma Izquierdo éramos franquiciados de D-Move corporativo, del cual yo también era... Era un cliente tuyo. Claro, yo era un cliente mío. Claro. Y armamos un D-Move en Pirque, Okay. en un centro deportivo que está emplazado en un terreno que es de Rodrigo Izquierdo, que es el otro socio. Entonces teníamos uno centro deportivo en donde los Palmas, y teníamos un D-Move en Pirque de Izquierdo. Perfecto. Y funcionó re bien, fíjate. Bueno, inversión bien, buenos números, empezó a dar, qué sé yo, y Anselmo dijo: ¿sabéis que me gusta esto? Me gustaría hacer más cosas. ¿Cómo nos vamos a llamar? Llamémonos Grupo Wellness. Bueno, y si vamos a hacer wellness, tenemos que hacer más cosas para el wellness. No solo gimnasio y deporte. Se entusiasmó Anselmo.
es un empresario, pero de tomo y lomo. Él nos empuja a nosotros, los cabros, porque él Es ya al tiene revés. sobre 70, Claro. para hacer más cosas. Y eso era lo que yo andaba un Anselmo poco es buscando también. el founder de los plásticos Cuenco. Sí. Para el quien quizás no lo conoce. Los plásticos Cuenco. Están en todas partes. Todos lados, supongo que se conoce. Sí, Huenco también es, bueno, tiene un montón de empresas, Claro. de pan, la panadería más grande, o sea, y Provena, líder, Cencosud de pan en todo Chile, y EcoClean, empresas de limpieza Millones de ecológica. cosas. Y él millones de empuja para cosas. hacer más cosas. Y él nos O empuja sea, a hacer está más cosas. entretenido. Está entretenido. Entonces, claro, cuando dijimos, oye, si somos Grupo Wellness, hagamos más cosas. Bueno, Felipe, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo estoy en D-Move, tengo que estar en D-Move, tengo que seguir en D-Move. Bueno, veamos D-Move, a ver si podemos comprar D-Move. Adquirirla. Son dos empresas, es D-Move, y nosotros tenemos además una empresa que comercializamos equipamiento deportivo. O sea, yo tengo trotadora, máquinas de fuerza, mancuernas, accesorios deportivos, etc. Cybex, ¿no? Teníamos Cybex y ahora tengo Precor, que es una norteamericana que se hace todo en Norteamérica, nada en China. Tengo otra que es china, que es española, pero se fabrica en China, que es Bodytone. Escape Fitness, que se fabrica en Londres y en Estados Unidos. Puro filete. Para poder hacer equipamiento rico. En ¿Y los a quién le gimnasios. vendí equipamiento? A gimnasios, a hoteles, a gimnasios de empresas, hoteles, Ah, gimnasios de inmobiliarias, perfecto. Nuestros propios gimnasios de IMU, Perfecto. pero son proyectos cerrados. Claro, se No, traen a pedido, no tengo digamos. un marketplace para comprar mancuernas. Claro, no hay stock, ni No, mucho menos. yo asesoro Son a la proyectos. gente en si vas a hacer un proyecto, hazlo bien, que este sea el layout, este tipo de máquinas para el tipo de gente que va a estar entrenando, la frecuencia Claro. con la que entrenan, traje a la medida. Correcto. Perfecto. Y además con el asesoramiento de cómo operar el gimnasio para que sea exitoso y no sea un colgador de ropa seca, que Pero como que funciona pasa en mucho muchas en los partes. edificios, claro. De ropa mojada, perdón. Pero Claro. sí, pasa mucho. O no lo ocupa, entonces cuando Sí, los espacios son fome nadie lo ocupa. Claro, pero cuando son choros, le hay también hay un vida, facility para el edificio que permite tener más venta de departamentos. ponte. Por ejemplo. Y esa es la segunda empresa que teníamos con los Matijes, D-Move y RFA se llama. Ajá. Paso el dato. Para que En quiera todo hacer caso, algún gimnasio. Por supuesto, claro. Bueno, Gimnasio. Y esa era la empresa con los Matijes. Y por este otro lado tenía Sport Park y tenía D-Move Pirque como franquicia. Bueno, y empezamos a conversar y esas negociaciones duraron aproximadamente un año y se llegó a acuerdo y el marzo del año 2024, del año pasado, se cerró la compra de las empresas que yo tenía con los Matijes con esta empresa Grupo Wellness con los Palmas Izquierda. Perfecto. Entonces tú con el grupo compraste el porcentaje de los Matijevich y tu 30% sigue siendo tuyo. Sí, porque tenía el 30% del otro lado, así que no hubo problema. Ya, Sí, ya, perfecto. sí. Tenéis 30 del grupo y un 30 de Dimove. Sí. Eso sí. está tu malla hoy día. El monto de la venta sí es confidencial, Me imagino, por así que supuesto. ese no lo puedo revelar. Porque fue hace pero poquito. Fue hace poquito, Claro. Pero fue un monto bonito porque había una buena rentabilidad. Le dio una buena sí. rentabilidad. Sí. Qué bueno, pues se lo merecía. Se la requete Sí. contra jugó, Se la puso requete plata contra- cuando sí. estaba todo Sí. para Sí, atrás. Así sí, que totalmente, no, maravilloso. súper bien. Y yo quedé Tú quedaste súper montado, tranquilo igual. Quedé tranquilo, quedé feliz porque me encontré con... A ver, una aclaración muy importante. A los Matijes, puntualmente al Tommy y a Boris, el otro hermano menor, le encanta y aman el gimnasio. Van al gimnasio. Sí, Yo me van lo encuentro todos los días. Yo me lo encuentro Sí. todos los días. Sí, pero el costo oportunidad de la plata para ellos en los negocios en los que están hoy día, que son muy grandes, Claro. Buses, Transantiago, Correcto. combustibles, inmobiliario, las Ahora están con los startups, servicentros. Manutara, Manutara. Servicentro, son gigantes. Inmobiliario. Inmobiliarios, son gigantes. Una locura. Le renta más allá que acá, pues está claro. Claro. Está rico el chiche, entretenido, pero en verdad ellos también fueron muy abiertos en decirme, Felipe, si encontráis otro caballo para volar, vuela. Claro. Al precio justo, vuela. O sea, bien para todos lados. Bien para todos lados. Bien para todos lados y ellos fueron también súper honorables en ese sentido y bien. Entonces yo obviamente por ser parte interesada y todo el cuento no estuve en las negociaciones de ninguna de las negociaciones. Pero por supuesto. Me extraje de eso y cerraron mis socios con ellos y hicieron una tremenda labor. Así que, y nada. Entonces, qué entretenido porque Sí. volví hoy día al eje central y por eso salen y hoy día tú estás ahí en un holding que está Más 100% amplio. alineado con tu propósito. que es el bienestar de las personas. El bienestar en Entonces, todo. Grupo Wellness es un grupo de empresas que generan espacios y experiencias para el bienestar de las personas. Entonces, esa negociación también incluía
la empresa que vendía las maquinarias Sí, de gimnasio. Ok. Que es En la la- misma transacción. que esa es la segunda empresa. Ok. Y ahora tenemos 6 debajo del holding. Entonces está Grupo Wellness, Ajá. D-Move, RFA, que vinieron con el paquete, Correcto. ¿cierto? Teníamos Sport Park, que son Sport Park Mayoco. las ciudades deportivas de Mayoco, ¿cierto? Ajá. Creamos una productora de eventos deportivos con el expertise que tenía yo y tiene Rodrigo Izquierdo, Ok. que se llama Tactic, que está haciendo cosas muy interesantes. El año pasado debutamos produciendo en conjunto con la Federación de Rugby el partido que se hizo Chile con Escocia en el Estadio Nacional, que batimos el récord de asistencia histórico de Vamos, un 14.000. partido rugby. Sí, pues, metimos 26.000 personas en el Estadio Nacional. Que fue tremendo récord. Rugby. Porque, Hay que rugby, claro. Hay que hacerla, y en invierno. Claro. O sea, Y nos fue bien, ganamos plata, le pasamos mucha plata también Qué a la Federación de Rugby, que es un tremendo aporte. Así que con eso debutamos, imagínate. la experiencia, la magia de la experiencia. Sí, sí. La cagó, Sí. la cagó porque uno empieza a ser más francotirador. También me pasa, hago negocio y ya cacho al tiro ciertos detalles que tú decís, porque ya la cagaste 40 veces. Po. Sí, y además, ¿con quién lo estás haciendo? Que es muy importante. Súper relevante. Así que ven, armamos la productora, que esa es la cuarta empresa. Compramos una participación de los estudios y las academias de baile de los Power Peralta, Los Power que también Peralta. tiene relación. que también tiene relación porque es baile. Oye, eso es una historia tremenda. Se está construyendo. Vamos a hacer un documental de Netflix. Un cuento de lo que estamos viviendo con los Power Peralta. Porque los Power Peralta primero son atómicos. Atómicos, son top. Educados, buena gente, buenos padres, no andan metidos en rollos, sanos, deportistas. Son deportistas de alto rendimiento, literal. Y fue un acercamiento muy natural, porque me dicen, Felipe, tú que fuiste deportista de alto rendimiento, tenés todo este músculo, no músculo físico, sino el músculo Sí, empresarial sí. de armar cosas, franquiciarlas, crecerlas. Correcto. No tenemos nosotros esto, juntémonos, hagamos esto, y estuvimos un año y medio conversando, conociéndonos. O sea, Hay que hacer el due diligence, No, es que no, absolutamente. sí, Uno no. no sabe, es que asociarse es como casarse. Tú no te Sí. casáis con la persona que miráis todos los días. Puta, por eso duran tanto las negociaciones, porque Sí. empezamos a... Sí. Y se puede caer en cualquier momento. Sí, y a mi edad no estoy con ganas de entrar en dramas de ningún Claro. tipo. Entonces, aunque pueden pasar igual, pero bueno, hicimos un nexo, una química perfecta con ellos y bueno, hoy día estamos de socios y vamos a hacer muchas cosas con los Power Peralta. Qué choro. Esa es la quinta, ¿no? La sexta. La sexta. La quinta, perdón, la quinta. ¿Sí? Y la sexta es este nuevo lanzamiento en el Q4 de este año, o sea, en el último trimestre de este año. Ajá. Vamos a lanzar en 3 países la nueva marca de gimnasios de Grupo Wellness que se Neo. llama Neo. Lo nuevo, lo Oye, Neo. pero espérate un poco. ¿Cómo, Que esa es la sexta. ¿Cómo lanzáis en 3 países al simultáneo? ¿Cómo No hacía sé. ¿Cómo hacía Estoy esa en eso. gestión? O sea, Es que conocí mucha gente en pandemia, como te digo, y las charlas y el networking que armé me generó una estructura, plataforma. tenés gente con know-how en los países, Sí, partner con- asociado. Sí, sí. No voy solo ni muerto, no. No, Voy po. con un socio muy importante estratégico en México, voy con un socio muy importante estratégico en Pero tú España. tenías el modelo de Sí. negocio. Y vamos a lanzar con 4 gimnasios en Chile, 2 en México, en Ciudad de México, y 2 en Madrid, en España. Y ese concepto, ¿cómo sería entre comillas un competidor de Dimo? ¿O nada que ver? No, porque el Otro modelo de concepto. D-Move es high-end, que se ve muy rico, mid-price, como precio Ok, medio, sí. bueno, bonito y barato. Ajá. Y esto es high-value, low-price, que se ve muy rico, pero muy barato. Ok. Va a competir, perfecto. va a competir con SmartFit. SmartFit. Absolutamente. En el segmento SmartFit. En el Yo no segmento. puedo competir con SmartFit porque SmartFit tiene 2.000 gimnasios Claro. y abren y rompen récord Guinness ¿De cuántos de gimnasios? cuántos gimnasios abren por mes. Por mes. Son unas bestias. Sí, Yo los absolutamente. admiro, pero impresionante. Conozco a su fundador, Absolutamente. conozco a mucha gente de ¿De SmartFit. qué país el fundador? Brasil. Brasileño. Brasil. El Sí. fundador es brasileño. Sí. Tremenda empresa, tremendo músculo. Lo hacen increíble. Yo soy un fan de SmartFit, lo que hacen. La cagó. Discrepo Son en unos algunas monstruos. cosas, pero son unos monstruos. Son unos monstruos. Sí, impresionante. Y nosotros vamos a sacar algo en ese segmento, pero no puedo todavía revelar la innovación Claro. que vamos a crear a nivel comercial y a nivel tecnológico. Por supuesto. Pero estamos asociados con una software factory argentina que acaba de ganar un premio en Los Ángeles en un evento que se llama Connected Health and Fitness, que es como los Grammy de las apps de fitness, de salud y wellness. y wellness, y esto se lo ganaron y nos asociamos con esta empresa. Espectacular. Se llama Amalgama. Conocimos a los socios, entramos en un viaje a Nueva York el año pasado, que estuve en un evento.
nos conocimos, hicimos migas, nos asociamos en esto, tienen equity y participación dentro de Neo. Ah, eso está bueno porque tienen interés, weón, gigante Sí. en que la cosa funcione increíble. Y la tecnología, sobre todo como bien, es clave. La aplicación tiene que ser a toda raja. Mira, lo que sí Bueno, puedo contar clave. es que lo que estamos haciendo no existe en el mundo. Todavía. Qué choreza más grande, Sí. me encanta. Puta, ahí me encanta. Y te lo puedo decir con 90% de certeza porque en mi network hablo con el networker más grande de Asia-Pacífico, de la APEC, el networker más grande europeo, el networker más grande norteamericano y el networker más grande latinoamericano. Los conozco a los 4. Entonces tenéis buena fuente. He conversado con ellos y los 4 me han dicho, No está. holy shit, esto no existe. You have big balls, me dicen. Ya. Tenéis huevos para lanzarte con esto y obviamente que hicimos un product discovery, que es en el fondo ver la viabilidad de esta idea, porque quizás todo se puede hacer en tecnología, Claro. pero quizás no es viable, o los tiempos no están, o el mercado no va a reaccionar a eso. Bueno, encargamos un estudio internacional de mercado para ver en distintos territorios, en este caso España, más que Europa, solo España, solo México y solo Chile, si esto podría andar o no, y salieron todos los dedos para arriba, todos los checks. O sea, la tesis de negocio en el estudio de mercado se comprueba que podría pasar, podría dar. Correcto, en el Excel tenemos el market Sí, fit. y como todavía está en creación, no puedo contarte ni contarle a nadie lo que vamos a hacer porque quiero ganar tiempo a la competencia. Por supuesto. Pero es algo innovador Por en la supuesto. forma de cobrar y es innovador en la forma de atraer clientes. Es algo que todavía parece que no existe en el mundo. Así que eso va a ser Neo en el último trimestre de este año y estamos ya cerrando rondas de inversión en los 3 países. Estamos en eso y hasta ahora el roadmap calza con a fin de año que esto va a salir y va a resultar. Está Y súper va a entretenido. resultar. Eso, decretado aquí en este podcast que va a resultar y tenemos la primicia. Va a resultar y tenéis la primicia. Impresionante. Va a resultar. Eso. Es tremendo. Me imagino, es que aparte ya tenéis Muy la entretenido. experiencia. Fíjate que la otra vez vi un dato que decía la edad menos riesgosa para emprender y que tu negocio no fracase es bordeando los 50 años. Porque tenía una sabía. experiencia acumulada y una madurez necesaria para que el negocio funcione. Y como le digo, no sé, a la gente que me pregunta, le digo también a mi señora y mis padres, les digo, yo me siento que estoy en este minuto entrando a mi peak de Sí. rendimiento Claro, empresarial, empresarial. de madurez, de emocional, La de, juventud. de todo. Es como cuando hice el récord de Chile en salto alto y yo sabía que este año lo iba a batir porque me sentía increíble. Claro. Estoy entrando en ese momento empresarial Absolutamente. y no busco plata, fama, nada, pero por favor créeme y créanme que es lo que menos quiero hacer, pero puta que me gusta hacer cosas distintas, Entretenido. nuevas, disruptivas. Me gusta he hecho toda mi vida cosas disruptivas. Fíjate, Speedworks funcional, lo primero. Claro. Nutrición con suplementación deportiva y entrenamiento. Después los D-Move, después el tema del running. Después, o sea, me gusta Ir contra la corriente. no sé si en contra, pero aprovechar el flujo, pero boom, exacto. O sea, contra Y- la corriente me refiero a no ser lo convencional, lo No, mismo que el de al no, lado, sino que no. tomar ese Sí, flujo e sí. innovar. Hacer cosas nuevas. D-Move fue innovador porque fue el primer gimnasio que metió un centro de atletismo y entrenamiento funcional dentro del gimnasio, al mismo tiempo al lado un ring de boxeo y cosas Claro. disruptivas, cosas nuevas. Entretenido, choro. Y la gente ha reaccionado siempre a eso. Entonces yo creo que esta vez no va a ser distinto. Neo la va a romper. De seguro que Claro, sí, porque ya claro. tenéis toda la experiencia, ya sabéis qué funciona, qué no, y probablemente Y me vaya a metí tomar- en la cabeza del cliente, de nuevo. Claro. ¿Sabéis hace cuánto pensé en esta idea? Hace 2 años. Y La la venís escribí, masticando, y la masticando, escribí en un masticando. cuaderno y empecé a mirar, empecé a estudiar, empecé a meterme en la cabeza de los cabros jóvenes. Mi hijo es millennial, perdón, sí, o Z. Z, de seguro. Z, tiene O no- 21. Z. Creo que es Z. Me metí en la cabeza de él y su gym bro y sus amigos y sus partners y bueno, y empecé como, me metí en la cabeza del cliente de nuevo. que Me eso, metí en la cabeza del runner, me metí en la cabeza de los gimnasios tradicionales para cambiarlo, no para hacer lo mismo de siempre. Me metí en la cabeza de la gente ahora de los Z, de los millennials, y sin entenderlo quizás y manejarlo también, me metí en la cabeza de ellos. El cliente manda. Po. Oye, y hablando de wellness, que me parece increíble meterse en la cabeza, porque ahí bueno, estamos mezclando negocios, market fit, con lo que tú viviste, experiencia propia, etcétera. Pero hablando de wellness, tú dijiste que habían 8 dimensiones Sí, de la felicidad, del bienestar. del bienestar. ¿Cuáles son estas 8 dimensiones del bienestar? Bien, qué temón. Temón. Uno está al medio de estas 8 dimensiones y uno tiene que vivir en el equilibrio entre ellas y todas ellas están de alguna forma interconectadas con la otra. Imagínate. Por lo tanto, tú a través de una de las dimensiones puedes interconectarte o estar relacionado con más
dimensiones, de manera que te genere a ti una conciencia de que qué choro, qué rico, me siento bien con esto, parece. Para hacerlo súper en palabras simples. Las 8 dimensiones son la dimensión financiera, el bienestar financiero. ¿Qué significa? En simple, llegar a fin de mes. Tranquilo, sin estrés. Llegar a fin de mes. Cuando tú llegas a fin de mes, te sobre o no, puedes dormir. Claro. Cuando no llegáis a fin de mes, te falte lucas o 150 millones, como el chiste del curadito con el otro empresario, no dormís. No. Si no dormís, no descansáis. Si no descansáis, no rindes. Un bucle. Si no rindes, te afecta la salud mental y la salud física. Autoestima, mil cosas. O sea, el no llegar a fin de mes es terrible. Güey. Terrible. Qué difícil es alguien que no llega a fin de mes verlo zen, que esté todo tranquilo y está todo pasando y yo creo en el mundo y la felicidad y me va a llegar todo solo. No. Hay que sacarse la cresta para que te lleguen las cosas, hay que buscarlas. Pero el bienestar financiero es un gatillante importante del máximo estrés que te puede llegar a generar en la vida algo, o la muerte de una familiar, pero eso es otra dimensión. Bien, bienestar financiero. Bienestar mental, ¿qué es? De nutrirte permanentemente de conocimientos. Leer, escuchar podcast, tener conversaciones con personas que no opinen lo mismo que tú o que te puedan entregar información que tú no tienes para poder saber que de eso tú puedes aprender para aplicar. Eso es el bienestar mental. Hay que nutrirlo. Bienestar ocupacional, que tiene que ver con el propósito de vida. ¿Estoy trabajando en el lugar donde quiero trabajar? ¿Estoy generando impacto en donde estoy? ¿Me levanto y no quiero ir a trabajar? Es el cuestionamiento del propósito, desde el punto de vista, si tú quieres, laboral o de lo que tú estás haciendo. Vocacional, tremendo, tremendo. O sea, vocacional. Los puntos que me estás diciendo son tremendos. Bien. Luego viene el bienestar social. Bienestar social es las relaciones interpersonales. Clave, Tener clave. Tener comunicación con tu señora, amigos, papás, hijos, Grupos. entorno, grupos. El equipo de fútbol. Equipo de trabajo, equipo de fútbol. Mantener las relaciones. Se demostró en un estudio de Harvard de 80 y tantos años, ya de ese estudio, ¿cierto? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Sí, impresionante. Que en el fondo sacaban conclusiones y de ahí salían las zonas azules del mundo, ¿cierto? Donde la gente es más longeva. El estudio dice que la fuente de la juventud son buenas relaciones de calidad. Correcto. El bienestar social. Uno tiene que estar conversando y estar presente en el momento. Si yo estoy acá conversando contigo pensando lo que tengo que hacer mañana, no estoy acá. El bienestar social es muy importante. El bienestar físico, que es el bienestar físico que incluye también la alimentación, el sueño como descanso y la actividad física. Este pack de 3 cosas. Correcto. A ver, nómbralos de nuevo. La actividad física. Alimentación y descanso. Y descanso. Fíjate que es impresionante porque alguien que está cansado dice, no voy a hacer actividad física porque estoy cansado. Nada que ver, po. Tienes que hacer actividad física y después descansar. Y comer bien y hidratarte. Hay que darle tiempo al descanso. Como tú me dijiste hoy día, sabes que hoy día si iba a entrenar hubiera dormido 4 horas, no hubiera estado bien, hubiera estado cansado, tenía que grabar todo el día, tantos podcasts. Dale tiempo a descanso a tu cuerpo. Tal cual. Porque es parte del bienestar. Correcto. Entonces no es, no entrené, tengo que entrenar igual aunque esté cansado. No. Estás cansado, descansa. Porque eso también te va a hacer bienestar. ¿Querés dormir? Duerme. Claro. Aliméntate bien. Correcto. Hidrátate. Agua, todo el día. El cuerpo es 70% agua. Tenés que tomar agua. Po. Cosas y tips de ese tipo. O sea, cuidar tu templo, tu propio templo. Descanso, alimentación y actividad física. El bienestar medioambiental. ¿Qué es el bienestar medioambiental? Es la forma en que tú te relacionas con tu entorno y tu ambiente. Llámale reciclaje, llámale caminar, que tiene algo de espiritual también, pero caminar en la naturaleza, disfrutar los animales, o sea, todo tener eso animales. Segrega serotonina, absolutamente. En el cerebro, que es un químico más que demostrado, la serotonina se libera compartiendo al aire libre, tomando el sol, compartiendo con los animales. Los 4 químicos de la felicidad: serotonina, dopamina, endorfina, oxitocina. Correcto. Los 4 químicos de la felicidad. Y esos se secretan con todas estas acciones que te estoy contando de las 8 dimensiones del bienestar. Correcto, que son claves. Y si tú las vas secretando, el cortisol va bajando. Que el cortisol es la del estrés. Y el antídoto para equilibrar esta cuestión.
Son acciones. Locura. Bienestar medioambiental. Luego, el bienestar espiritual. Tenemos necesidades espirituales, ¿eh? El ser humano tiene necesidad espiritual. El bienestar espiritual es cómo tú administras y vives en tus valores y principios personales, internos. Llámese religión, llámese meditación, llámese lo que tengas que hacer para tú estar dentro de ti, contigo mismo, que es una frase media cliché, es cuando uno dice me encontré conmigo mismo. Significa simplemente que tuviste un momento rico de dopamina en que tú te fuiste para adentro y te sentiste cómodo contigo. Cuando tú estás cómodo contigo es porque tus acciones Son coherentes. están coherentes con tus valores y principios. ¿Y cómo lo haces coherente? A través de acciones. Pero tú tienes que estar bien internamente primero, ¿ya? Y eso se puede llamar Dios, se puede llamar Alá, se puede llamar Jehová, se puede llamar el universo, se puede llamar energía, se puede Buda, llamar ¿no? Buda. Tablets. Ponle el nombre que queráis, Claro. pero hazlo. Ujú. Medita, ten tu tiempo contigo, tiempos de silencio. ¿Tú manejáis con música o sin música? Con podcast. Ya, bueno, ruido. Ruido. ¿Sí? Vais concentrado y vais alimentando otra de las dimensiones, eso es bienestar mental. Sí. Ya, yo voy con podcast, cantando o en silencio absoluto. Y de las tres, todas me generan algún tipo de bienestar rico. Diferente. Pero maneja en silencio, no en un taco con bocina y micro al lado. Pero trata oye, es rico. Es un espacio Es para ti. rico estar en silencio. Bueno, el espacio del bienestar espiritual. Y luego el bienestar emocional. La administración de tus emociones. Cómo yo administro lo que recibo. Los estímulos Los exteriores. estímulos exteriores. Sea un enojo, sea un bocinazo, sea... Hay un dicho que yo les digo mucho a gente famosa, sin mencionarla, que digo, cuando te tiren mierda, devuelve amor. Simple. Porque si tú recibes, es porque abriste para recibirla. Ujú. Nadie me hace daño, yo permito que me hagan daño. Exactamente. Nadie me hace El otro daño, no tiene yo la permito. capacidad de hacerme daño. Y quizás no tiene las herramientas la persona que tú tienes Claro. y está pasando un mal momento, está con el cortisol arriba, durmió mal, no hace actividad física, no tiene el conocimiento ni las herramientas de un bienestar personal, un bienestar de 8 dimensiones. Ujú. Y qué pena, qué lata. O sea, en el Entonces, fondo, tira el amor, weón. Oye, una agresión la respondemos con compasión. tal cual. Oye, es un on-off en cómo te cambia la vida, cómo te cambia tu cerebro, Oye. cómo el cerebro empieza a aprender a ser más cariñoso, más amable. Al final somos animales de costumbre. Te Sí. terminas acostumbrando a un cierto estímulo responder de cierta manera. Sí. Para bien o para mal. Y ese es el bienestar emocional. Y ahí están las 8 Pero dimensiones qué locura. del bienestar. Qué locura que estoy hablando. Y uno empieza a picotear, porque esa es la palabra. Empieza a picotear. Claro, es verdad, po. Oye, ¿sabéis qué? Hoy día me levanté, no tengo ganas de entrenar. ¿Sabéis qué? Voy a ir a leer un libro. Voy a escuchar un podcast mirando los arbolitos, viendo aviones pasar. Empezáis a combinar, a picotear cosas. ¿Sabéis qué? Quiero comer hoy día distinto. Voy a ir a jugar con mi hijo. Voy a jugar conmigo, voy a pasear al perro. Acciones, voy a hacer una acción de bien. Voy a dar una buena propina. Voy a sorprender a alguien con un llamado. Oye, este amigo no lo veo hace rato. Compadre, estaba pensando en ti, te mando un gran abrazo, weón. Impresionante. Ni siquiera juntémonos. Claro. Vais picoteando cosas de todas estas cosas siempre y cuando estéis pasando el mes. Porque eso es un gatillante Como la importante. pirámide de Maslow, prácticamente. Sí, claro, exacto. cual. Y empezáis a picotear y de repente te encontráis en un círculo virtuoso y cada una de estos picoteos o acciones en el diagrama de las 8 dimensiones del bienestar genera algún químico de la felicidad. Por lo tanto, es químicamente real y comprobado. Estos no son consejos. No. Yo te estoy hablando de química. Correcto. En la aplicación de lo que pasa en un día, tú puedes ir picoteando distintas cosas y vas generando química que va contrarrestando el estrés y te va haciendo un círculo positivo de hábitos conscientes. Hábitos conscientes. Le di esta buena propina a esta persona y mira lo que va a hacer, un ejercicio mental rápido. Y esta persona va a estar feliz, me dio una sonrisa, seguramente va a poder comprar algo más o poder hacer algo con esa plata y lo va a llegar a su casa y va a llegar feliz a su casa y le va a hacer un abrazo a su hijo, quizás un beso, una cena a la señora. Y te juro por Dios que yo me imagino toda esta cuestión en un milisegundo. Con una propina rica, bien dada, weón. Por lo que puede, el efecto mariposa. Totalmente. De vuelta, son cosas que uno, cuando va entendiendo y aprendiendo, el hábito consciente
tú empiezas a hacerlo porque estás consciente, hasta que de repente ya es parte de tu vida y te encuentras con un aura y con una energía que la gente te dice, que estáis cambiado. Claro, Puta, puede ser, les digo yo. claro. Y por eso, y la base de todo esto para mí, como te digo, es la familia, weón. La familia es todo, weón. Todo. Todo. Tú sabes lo que te está hablando. Sí, absolutamente. Es todo. La familia, weón, Y ahí empieza a impactar positivamente a tu familia, a tu hijo, y de vuelta, todo es una bola de nieve gigantesca de amor, de bienestar, de energía, de compasión, de amabilidad, de ser amoroso con la gente. Si te tiran caca, devuelve amor. así, Punto. así de simple. Así estoy viviendo mi día hoy día. Y Y pa- lo aplico en todo. Y eso genera un círculo virtuoso y finalmente te empiezan a pasar cosas buenas porque tenías una mentalidad buena y Y de alguna forma pasa eso. sí, pues te pasan cosas buenas todo el rato. Eso no lo he descubierto, el por qué. Yo soy bien busquilla, Mira, en pero ese pasan. yo he pasan. estado estudiando este último tiempo mucho Pasan. eso y una de las cosas que dice Marian Roja, tiene un libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas y básicamente lo que está diciendo esta chica es que cuando uno tiene pensamientos positivos, activa el sistema de activación reticular. Sí. En el fondo es como cuando te compráis un auto de X marca, X modelo, después veis ese modelo de X marca, de X modelo todo el rato. Entonces, lo que pasa es que no es que antes no habían de esos autos, siempre estuvieron. Pasa que tú nunca les pusiste atención y pasaron por delante de tu mente sin siquiera darte cuenta. Ahora, como te lo compraste, tú estás atento a ese modelo. Entonces, oye, mira, todo está por todos lados el auto. Pero siempre existió. Siempre existió. Entonces, cuando tú piensas positivo, lo que estás haciendo, estás activando eso y entonces ves las oportunidades y las cosas buenas dentro de todo. Entonces, no es que antes no te pasaban, siempre te pasaban, pero las cosas malas o las cosas que no te hacen bien las pasas por alto y las buenas las resaltas. Entonces ahí te empiezas a llenar de cosas buenas. No es que no te pasen, a todo el mundo le pasan cosas buenas, pero es el prisma con el que nosotros miramos los acontecimientos en cómo nosotros creemos que es la suerte, no es la Perfecto. suerte. Y la práctica de la gratitud también tiene que ver con eso. La práctica de la gratitud. Absolutamente. Puta, agradecer y no cansarte hasta seguir agradeciendo. Porque siempre hay algo que agradecer. Siempre. Siempre hay algo que agradecer. Absolutamente. Siempre. Y quería destacar un poco que alguien que puede estar mirando, oye, estos buenos se fueron en la media bola. No, no es la media bola. Esta cuestión, como Pasa decía todos los días a Felipe, todo el mundo. es química. Es O sea, química. a ver, un antidepresivo básicamente lo que hace es enviar a tu cerebro un bloqueador de un receptor que permite que whatever. Eso Sí. es lo que hace un antidepresivo. Y todas estas cosas que Es está un hablando bloqueo. Felipe, básicamente es un antidepresivo natural y es un estimulador de la felicidad natural. Si al final esta cuestión tiene que ver con lo que haces y lo que haces tiene que ver con tus hábitos. Y al principio, como cualquier hábito, hay que hacerlo con conciencia y va a demandar más energía y después no te dais ni cuenta y con poca energía tenéis buenos hábitos, lo que hace un círculo virtuoso, Sí. que se hace tener buenos pensamientos y ahí entramos en un círculo ascendente que sucede eso. Y de todo lo que tú estás diciendo, que es justo en el punto, es perfecto en el punto, depende mucho de tu entorno y con quién tú te relacionas. Ojo con las relaciones tóxicas, gente, people. Las relaciones tóxicas hay que eliminarlas así, de la vida, y no hay que cuestionarlas. Tú sabes perfectamente quién es tóxico en tu vida o tóxica en tu vida. Absolutamente. Tú lo sabes, todos lo sabemos. Hay que sacarlo, eliminarlo inmediatamente. El entorno mejora o empeora esas energías y esa química. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener extremo cuidado con la gente que nos rodea, porque al finalmente nosotros somos simios que imitamos sin darnos cuenta al que tenemos al frente. O sea, yo voy al sur y yo llego hablando como guapo y no me doy cuenta, te lo juro. O Argentina O y- argentinos, claro. O sea, claro. es que, bueno, somos energía y esa cuestión se transmite mucho. Felipe, te quiero agradecer el día de hoy. Me ha explotado la cabeza. Quiero agradecer tu transparencia, tu apertura de mente, tu apertura de corazón, los conocimientos que entregaste, la rica energía. Espero que todos los auditores que están viendo, auditores, parece radio, o televidentes, auditores, si nos estás escuchando, nos estás viendo, Sí. gracias por llegar a este punto. Y te quiero dejar el micrófono abierto por si quieres decirle algo a esos emprendedores que hoy día quizás están pasando un mal momento, como lo pasaste tú el 2015, que quizás alguien está en el barro y piensa que no hay salida. Primero, nadie nos metió al barro. Uno busca y encuentra y toma decisiones, a veces acertadas, a veces no. Y hay que saber, de alguna forma, ante todo el estrés que uno tenga, saber pausar, calmar, abrir la mirada y tomar decisiones para poder salir del barro.
uno se metió en el barro, uno debe aprender a salir del barro tomando decisiones. O sea, tomen decisiones, cualquiera sea, pero tómenlas. No se queden en el barro, porque nada los puede hundir. Todo depende de uno y las decisiones que toma. Segundo, eso es en el fracaso y aprender del fracaso. Pero calma, pero siempre calma. Siempre, la calma es muy importante para poder abrir la mirada y mirar y no tener visión de túnel, porque la visión de túnel es la que estresa y la que genera cortisol y todo eso. Parar, calmarse, mirar y tomar decisiones para ver cómo salir del barro, porque se puede salir del barro, igual como se entró. En el éxito, ser humilde, compartir, agradecer todos los días, porque el éxito es un conjunto también de variables que están principalmente basadas en los fracasos anteriores, en el aprendizaje y en la gente que te rodea y las decisiones que tomaste. Y eso es en la parte empresarial de la toma de decisiones. Y en lo personal, cuídense ustedes mismos. Pónganse en la mitad de estas 8 dimensiones y vean cuánto de cada cosa hacen o no. Y tomen decisiones de hacer un poquito de cada cosa, un picoteo. Empiecen a picotear de todas estas cosas o locuras o esta ola que nos mandamos en esta última parte del podcast. Empiecen a picotear en cada una de esas 8 y van a suceder milagros. Hay que estar preparado para hacerlo. No se requiere mucho tiempo, porque vida social tenemos todos los días, cosas mentales todos los días, ocupacionales todos los días, medioambientales todos los días. O sea, estamos rodeados de estas dimensiones, pero lo que dices tú, no las estamos viendo. Pero cuando uno ya las concientiza, el hábito consciente, uno sabe que están y las empieza a saber. Y empiezas a picotear y empiezas a ver los efectos, y cuando uno empieza a agradecerlos y empieza a entregar amor, la vida cambia. La vida cambia. Y yo estoy orgullosísimo de, a mis 48 años, haberme dado cuenta de esto, porque tengo ganas de vivir 100 de esta manera. Quiero vivir 100 y para eso tengo que cuidarme y hacer muchas cosas más y entretenerme, porque la vida es un viaje. Es un viaje. Y uno elige si el viaje es rico o el viaje es malo. Y la gente que no tiene las oportunidades que yo he tenido en la vida, de las herramientas y las cosas que la vida me ha entregado, que yo soy un agradecido de ellas, pero también las he sabido ocupar, el que no ha tenido la misma suerte que yo, empezar a buscar las decisiones que los pueden llevar a tener más herramientas en la vida y saber ocuparlas. Pero se puede, está todo en uno y está todo en ser consciente de estos hábitos y este picoteo de las distintas dimensiones de la felicidad. Y la felicidad es química. Estas acciones generan química, por lo tanto, funcionan. Funciona de forma inaludible. O sea, la hormona es la hormona y es imposible que no funcione. Así de simple. Oye, Felipe, tremendas palabras que te mandaste al final. Te quiero agradecer de nuevo por todo tu tiempo, por todos los aprendizajes. Y quiero agradecerte a ti y también quiero agradecer en general la oportunidad que yo tengo de hacer este podcast y de representar a muchos emprendedores y personas que hoy día están mirando. Y me siento un privilegiado de estar sentado en esta silla teniendo a grandes personas como tú al frente mío, cultivando relaciones, generando lazos de amistad. La otra vez me acuerdo que nos encontramos por ahí un par de veces. Nos dimos un gran abrazo. Un gran abrazo después de varios años que no nos veíamos, nos pillamos de repente. Sí. Fue muy bonito, así que también quiero dar, aprovechando de practicar la gratitud, quiero dar gracias por eso también. Así que muchas gracias, Felipe. Y yo te doy las gracias a ti y le doy las gracias a todas las personas que están viendo esto y ojalá que hayan agarrado uno de los conceptos nomás, porque hablamos de muchas cosas. Muchísimo. Y ojalá que esto ayude a que sea el primer paso para cambio a su vida y generar su propia mejor versión. De seguro. Que yo ahora estoy viviendo la mía, así que les solamente recomiendo que lo intenten al menos. Maravilloso. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima oportunidad. Un abrazo grande a todos. Adiós. Muchas gracias.